En el bullicioso corazón de Moscú, donde las sombras del pasado se combinan orgánicamente con el destello del futuro, Alexei Petrov vivió una vida con la que muchos solo podían soñar. Era el único heredero de la fortuna del oligarca Petrov y sus días transcurrieron. Un torbellino de lujo y exceso, el concepto de rechazo le era ajeno y los deseos se satisfacían antes de que pudieran transformarse por completo en una existencia desnuda y brillante, acechando ansiedad, melancolía, por alguna razón indefinidamente inalcanzable. Alexei, Dmitri y Elena fueron los arquitectos de un enorme imperio que ahora yacía a sus pies. Hijo único, construyeron su fortuna desde cero, superando las traicioneras corrientes de la Rusia postsoviética con la ayuda de una determinación implacable y perspicacia para los negocios. Un día, Dmitri y Elena Petrova estaban uno al lado del otro en el balcón de su mansión palaciega, contemplando una enorme ciudad cubierta de maleza que se había convertido en el escenario de una lucha por sus ambiciones, cuyo horizonte estaba formado por las brillantes torres modernas de los bloques históricos de la era soviética. Hablaba de un país que atravesaba un periodo de transición en el que los Petrov desempeñaron uno de los papeles principales. «Mira lo que construimos», dijo Dmitri, su voz llena de orgullo y reflejo de las ruinas de Metani. Antes de todo esto, Elena estaba tan contemplativa de esa pequeña fábrica textil. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos? De su conversación fue interrumpido por la aparición de Alexei, quien se unió a ellos en el porche a la edad de años. Se parecía a su padre, los mismos ojos penetrantes, la misma barbilla decidida. Sin embargo, en él, Dmitri y Elena no solo vieron su reflejo, sino que también vieron en él. Pero también la promesa que mi madre le hizo a Alexei. Estaba pensando en irme en el mercado asiático, ya que nuestra división de logística ya ha sentado las bases. Creo que estamos en una posición ventajosa para aprovechar las oportunidades emergentes. Los ojos de Dmitri se iluminaron ante estas palabras de su hijo. Yo contaba con mi hijo. Su comprensión de la economía global tendrá un conocimiento decisivo para nuestros vecinos. Recuerde esto, hijo, la expansión no está exenta de riesgos, debemos ser estrategas y tener en cuenta todas las variables, añadió Elena, que siempre ha sido la más. Desconfiando de ellos, su conversación fue detallada, cubriendo intensamente todo, desde análisis de mercado hasta posibles asociaciones. Sin embargo, para garantizar el éxito de una empresa tan ambiciosa, necesitaban el consejo de alguien que entendiera las complejidades de las finanzas internacionales. Llegó Marino, un brillante estratega financiero conocido por su visión y previsión. Para ayudar. Dmitri conoció a Marina en una de las conferencias hace varios años y quedó impresionado por su agudo análisis y su pensamiento innovador. Marina se unirá a nosotros para cenar hoy y le anunció a Dmitri que acaba de regresar de Dí y que ha regresado. Hay algunas ideas valiosas que podrían beneficiar nuestra estrategia. Mencionar el interés de Alia. Ciertamente había oído hablar de ella, pero nunca tuvo la oportunidad de conocerla en persona. La perspectiva de discutir sus planes con alguien de su calibre fue a la vez emocionante e intimidante esa noche, ya que Marina, reunida en un lujoso comedor en el vestíbulo de la finca de los Petrov, subió al escenario, permaneció confiada y tranquila, su mirada penetrante evaluó la enorme sala y sus famosos habitantes. Alexei saludó a los Petrov. Su voz era clara e imponente. Feliz de estar aquí. Entiendo que están pensando en expandirse hacia este. Es un mercado difícil pero con gran potencial. Durante la cena profundizaron en una discusión sobre las tendencias del mercado en indicadores económicos y posibles dificultades. Marina compartió sus pensamientos ofreciendo una visión global y matizada. Lo que más me atrajo de esta situación fue el intelecto de Marina y la pasión con la que se relacionaba con su trabajo. Aquí estaba una persona que entendía lo que estaba en juego, podía ver el tablero de ajedrez desde arriba y predice movimientos antes de que se realicen. Marina, tu análisis es convincente, dijo Alexei, había admiración en su tono, me gustaría ver más de cerca algunas de sus ideas. Tal vez podríamos programar una reunión para la próxima semana para discutir cómo lo haremos.
Podemos integrar sus estrategias en nuestro plan de expansión. Marina sonrió, tenía un brillo de desafío en sus ojos, desearía que Alexei tuviera mucho en qué pensar, pero creo que juntos podemos entender las complejidades del mercado asiático cuando llegue la noche. Hasta el fin, Dmitri y Elena intercambiaron miradas de satisfacción. Su imperio, creado a través de años de arduo trabajo y determinación, estaba en buenas manos. Alexei, con su mente aguda y su visión de futuro, estaba listo para el liderazgo, y en Marina encontraron no solo una asesora, sino también un aliado potencial en las batallas venideras. Parecía que el legado de los Petrov estaba destinado no solo a sobrevivir sino también a florecer, abarcando continentes y generaciones. Y cuando Alexei asumió su papel con confianza y perspicacia, quedó claro que el futuro de su imperio estaba brillando. Más que nunca, pero al mismo tiempo, los padres de Alexei estaban preocupados por una cosa: su hijo aún no les había presentado a esa chica digna que les daría un heredero. Desafortunadamente para los padres de Alexei, las palabras de su hijo fueron básicamente justas. Palabras, y nunca completó sus ideas. Para Dmitri y Elena, Alexei no era solo un hijo, sino su promesa futura de que su legado se preservaría durante siglos. Sin embargo, cada día que pasaba tu decepción crecía, te hacías más joven, comenzaba a menudo Dmitri. Y su voz estaba cargada de preocupación silenciosa, por lo que sería suficiente. En ese momento, su vida era una serie continua de lugares exóticos y placeres fugaces. Los imponentes rascacielos y las soleadas playas eran para él un segundo hogar, un patio de recreo donde satisfacer todos sus caprichos. Las costas azules del mar Mediterráneo se convirtieron en su refugio de verano, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las noches estaban llenas de promesas de aventuras. Pero incluso mientras bailaba bajo un cielo extraño y brindaba por la vida con extraños que rápidamente se convirtieron en mejores amigos, una parte de su alma seguía insatisfecha. Playa, una serie de fiestas en constante búsqueda de nuevas emociones. El sol comenzó a cansarse, los ecos de las palabras de sus padres comenzaron a resonar en su alma, despertando la ansiedad. Una noche de pie en el balcón de las villas palaciegas con vista al mar donde la brisa fresca llevaba el sabor salado del océano, Alexei miró pensativamente el horizonte con la cabeza contra el telón, de fondo de las montañas. Tengo un sol, murmuró para sí mismo y, sin embargo, ¿qué tengo realmente? Esta pregunta quedó sin respuesta cuando regresó a la conversación. Abruptamente la vida palpitó, le suplicó a Elena, y la voz con pesar se volvió más suave en contraste con las duras instrucciones de vida de Dmitri. Hay algo más que un placer fugaz, queremos que encuentres la felicidad, la verdadera felicidad. Sus palabras, que antes eran fáciles de ignorar, comenzaron a ganar fuerza. Alexei comenzó a mirar su turbulenta existencia, preguntándose críticamente en qué camino se encontraba y hacia dónde lo lleva ese camino. Se ha dado cuenta de que a su vida le falta profundidad, que solo está rozando la superficie de algo mucho más rico, mucho más significativo, pero poco tiempo pasó y esos pensamientos de lujo y exclusividad desaparecieron. Alexei, quien cambió el rumbo de su vida, se vistió con el lujo casual que era su tarjeta de presentación. Alexei estudió cuidadosamente la colección de la boutique, eligiendo las cosas con la confianza de un hombre. Para quienes no les importa el dinero, era una simple forma de entretenimiento para pasar las horas en éxtasis. Sin embargo, cuando se acercó al mostrador de mármol liso para finalizar la compra, el buen avance de su día fue abruptamente interrumpido por una boutique. Un empleado de la boutique. Ejemplo de profesionalidad y prudencia, amablemente informó que su tarjeta bancaria fue rechazada. La confusión apareció en el rostro de Alexei, luego la irritación cuando presentó otra tarjeta, pero el resultado fue el mismo: todo está bien. Tal vez sean solo problemas con la fecha de vencimiento de la tarjeta, sugirió la empleada, y su voz se convirtió en un oasis de calma en la creciente tormenta de decepción de Alexei por lo inminente. Con una sensación de pánico, Alexei marcó el número del padre de Dmitri, esperando una solución rápida al problema. Sin embargo, la conversación que siguió fue todo lo contrario.
tranquilizar al padre. El problema con las tarjetas es rechazarlas, dijo Alexei, tratando de mantener la voz tranquila para que otros visitantes de la boutique no sintieran su creciente frustración. Dmitri respondió con una sonrisa sin humor, y para recordar que tienes padres, lo necesitas. Ser picoteado en el trasero por la polla de tu padre, ahora no es momento para bromas, necesito que Alexei sea presionado inmediatamente para que se ocupe de esto, porque se le acabó la paciencia. Fui yo quien bloqueó tus cartas, hijo, dijo Dmitri, su voz era mezclado con severidad y cansancio, es hora de hablar seriamente sobre tú. El futuro sobre la responsabilidad. Una muestra pública de humillación solo agravó el dolor de las palabras de su padre. Después de disculparse con los empleados de la boutique, Alexei salió a la calle y el aire fresco de Moscú contrastó marcadamente en sus mejillas con el enfrentamiento que tuvo lugar por la noche. En la casa de la familia Petrov era inevitable, un choque de voluntades y generaciones que se formó en un giro de desobediencia y desconfianza vivida en las fantasías de Liosa, comenzó Dmitri, su voz era firme en un mundo donde las acciones no tienen consecuencias, donde el valor de el dinero se pierde en su abundancia y... ¿Crees que quitarme el dinero es una solución?, objetó Alexei, que estaba furioso. Estás tratando de controlar mi vida, convertirme en alguien que no soy. El discurso se escuchó con calma y con conciencia del peso del legado, de la importancia de crear algo más que una colección de fiestas nocturnas y compras vacías en la oficina poco iluminada de la mansión Petrov, donde de las paredes colgaban retratos y evidencia de logros familiares. Reinaba una atmósfera de expectativa. Dmitri Petrov, el patriarca, ni se opuso a él con una expresión desafiante y al mismo tiempo alarmante en su rostro. Elena, mediadora por naturaleza, se interpuso entre ellos y su presencia fue una silenciosa petición de comprensión y moderación por parte de los papas. No entiendo por qué lo estás inflando el elefante, comenzó Alexei, rompiendo el tenso silencio, pero bloqueó tú, algunas letras. ¿Podrías decirme que tenemos un problema y que es necesario discutirlo y no desconectarme por completo? Dmitri respondió con moderación en su voz. Una preocupación tácita. No está en las cartas, hijo. Representan tu gasto imprudente, tu desprecio por el valor del dinero son síntomas de un problema más serio, tu sentido deteriorado de autoestima, tu falta de responsabilidad real. Alexei cambió torpemente su bravuconería. Inicial bigotes de veneno, así que no estoy lastimando a nadie y aquí estás, te equivocas, objetó hijo Dmitri, su tono era firme, tus acciones tienen consecuencias. ¿Recuerda ese accidente automovilístico el verano pasado en Dubái? Gracias a Dios nadie resultó gravemente herido, pero todo podría haber terminado de manera completamente diferente. Alexei se estremeció, el recuerdo se convirtió en un punto doloroso que no pudo refutar. Fue un error que aprendí sin lección repetida más de una vez, esta es la decisión de Liosa. Elena intervino gentilmente y estas palabras suyas tenían como objetivo cerrar la brecha entre padre e hijo. Tu padre y yo estamos preocupados por ti, no solo por tu seguridad, sino también por tu futuro, por lo que pasará cuando no estemos presentes para ayudarte. Alexei se movió torpemente en su asiento, frunciendo el ceño ante sus rasgos jóvenes. De hecho, últimamente, las acciones no fueron muy ejemplares. El mes pasado hubo un incidente cuando una noche de fiesta excesiva desembocó en una costosa pelea en un prestigioso club nocturno. El daño a la propiedad y a la reputación fue significativo y Dmitri tuvo que intervenir para calmar la situación, por lo que hubo un intento frustrado desde invertir dinero en una nueva empresa tecnológica, una inversión impulsiva que prometía cambios revolucionarios en el funcionamiento de los mercados en línea. Alexei hizo la debida diligencia que podría revelar los frágiles cimientos sobre los que se construyó esta nueva empresa. Después de unos meses, se llevó una parte importante de la inversión. Pero mamá, estoy aprendiendo de esta experiencia, protestó Alexei, aunque su voz ya no contenía la convicción anterior. Dmitri, que escuchaba en silencio con una expresión ilegible en su cara, finalmente habló. Tu madre tiene razón, es hora de que pienses. ¿Qué legado dejarás?
El nombre Petrovsk tiene peso, hijo. Pero son tus acciones las que definirán esto para las generaciones futuras. La conversación fue interrumpida. Con la aparición de Iván Mikhailov, un viejo amigo de la familia y socio comercial, Iván ayudó. Dmitri asesoró en varias transacciones exitosas y su sabiduría fue respetada en la familia Petrov. Iván, llegaste en el momento adecuado, dijo Dmitri con un gesto invitándolo a unirse a ellos. Tal vez puedas entender, Alexei, qué responsabilidades tenemos. Iván, un hombre con gran experiencia y perspicacia, asintió y se sentó frente a Adley. Te vi transformarte de un niño a un hombre. Tienes un gran potencial, pero el potencial por sí solo no es suficiente. Debes aprender a ser restringido. Y luego, Weiss compartió la historia de su juventud, contando ambiciones, fracasos y lecciones posteriores aprendidas con gran dificultad. Esta historia resonó en Alexei, aclarando las consecuencias de la impulsividad desenfrenada. Recuerda, Lesa, concluyó Iván, la elección que harás hoy resuena en los pasillos del imperio que construyeron tus antepasados. No solo debes evitar errores, sino también tomar decisiones que fortalecerán y expandirán ese legado. La mención de estos casos cambia algo en Nin y la realidad de sus acciones, la posibilidad de causar daño. De repente se hizo obvio, no lo pensé, creo que solo viví el momento. Vivir el momento no significa vivir imprudentemente, dijo Dmitri y su voz se suavizó un poco. Tienes un potencial tan grande, hijo, puedes hacer mucho más en tu vida, traer beneficios reales, pero para ello debes asumir la responsabilidad de tus acciones, comprender qué privilegios recibiste, usarlos para algo significativo. Pero de repente Alexei se enojó y cambió de opinión sobre lo anterior. Ves en mí una continuación de tu imperio y no un hijo. Un hombre con sus propios sueños y deseos, gritó mientras los ecos de su emotiva conversación se apagaban en los pasillos de la mansión de Petrov. Dmitri literalmente se rindió. El heredero, lo perderás todo. Alexei se estremeció ante este ultimátum y la severidad del decreto de su padre destruyó el frágil mundo que establecieron solo un año para encontrar una esposa y tener un padre. Esto es la Edad Media. Estas no son negociaciones, Lesa, dijo Dmitri, su tono no dejaba lugar a la protesta, estas son las condiciones y permiten. Para aclararme que la mujer que elijas como esposa debe ser esa superficie engañosa que padece la tuya actual. El círculo en la cabeza de Alexei está lleno de un mar de emociones diversas debido a las restricciones que le imponen. Tú lo eres. Preguntando por lo imposible, ¿dónde puedo encontrar una persona así en el mundo moderno, en ese mismo mundo donde esos valores del sol todavía importan para algunos? Elena agregó y en su desnudez mezcló todo y la compasión con el dedo y encontró a alguien que compartirá una conexión más profunda contigo. El punto culminante de su disputa dejó. Entre ellos había un abismo de incomprensión y resentimiento que parecía insuperable. Alexei, sintiéndose traicionado y acorralado, desapareció por la noche en las frías calles de Moscú, se convirtió en un reflejo de su agitación interior. Los días siguientes se convirtieron para todos en un periodo de reflexión, recarga que siempre dio por sentado, ante la realidad de su existencia, el lujo de una fiesta interminable y la búsqueda del placer. Todo esto parecía vacío ante la falta de un objetivo. Dmitri y Elena, a su vez, dudaron. Sus métodos y severidad de su intervención realmente entregaron aún más a su hijo, intentando recuperarlo. Ante una tarea difícil, Alexei se lanzó a la escena social de Moscú, un mundo que conocía muy bien, pero que ahora lo miraba a través del prisma del escepticismo. Los clubes nocturnos y las fiestas que alguna vez fueron su coto de caza ahora le parecían extraños mientras consideraba candidatos potenciales a través del prisma de las demandas de sus padres. Una noche, en la inauguración de una galería en el centro de la ciudad, Alexei descubrió que, nuevamente participando en los mismos momentos superficiales que alguna vez lo divirtieron tanto, pero ahora la risa y el coqueteo parecían vacíos. El vestido brillante y la impecable máscara de maquillaje ocultaban la esencia misma que le habían encomendado encontrar, y aquí estaba Nilfis, a quien vivo y respira profundamente. La voz de Marina rompió el ruido circundante,
en cuyo tono sonaba divertida y desafiante, con un vestido que abrazaba su figura y con un maquillaje impecable. Parecía una representante de la alta sociedad. Sin embargo, era el pronunciado brillo de ambición en ella. Ojos que realmente definieron tu puerto deportivo. Alexei la saludó, se puso una capa que no reflejaba bien sus sentimientos, disfrutó inmensamente de la exposición, promulgó el service bueno, algo así, admitió que circuló bajo los criterios imposibles marcados por su padre. Parece que mis padres me pidieron un problema serio con la querida, gesto de simpatía. Estás buscando una aguja en un pajar, una novia inocente y virgen en nuestro círculo. Bien podría estar buscando un unicornio. Alexei no pudo evitar sonreír. Algo de verdad en tus palabras, quizás tengas razón, pero yo sí. Se necesita un ultimátum, un heredero. Y a medida que pasaba el tiempo, la mirada de Marina agudizó su interés y aumentó. ¿Qué pasará si fallas? El hijo pródigo lo perderá todo. La crueldad casual de su curiosidad irritó a Alexei. Bueno, algo así, respondió bruscamente al darse cuenta de la realidad. De la situación de desheredación renuncia, en definitiva, plena edad media, de una especie de escalofrío salvaje. Atentamente, Marina se llevó la lengua a la cara, dibujando en su rostro una máscara de preocupación burlona. Y pensé que eras un chico de oro, intocable en tu fortaleza de riqueza y privilegios. Alexei sintió una oleada de decepción. Parece que incluso las fortalezas pueden ser asediadas, objetó. Esta metáfora resultó ser más apropiada de lo que quería admitir, pero todavía no me he rendido. Para eso. O tal vez. Marina se inclinó hacia él y bajó la voz al ritmo de los juegos de los conspiradores. ¿Por qué seguir las reglas cuando puedes reescribirlas? Su propuesta, aunque tentadora, fue contradictoria en sus inicios. No, debo completar la obra, aunque lo sea. Significa doblarse pero no romperse. María se encogió de hombros. El interés pareció disminuir mientras miraba alrededor de la habitación en busca de perspectivas más entretenidas. Pero si te cansas de jugar a ser un hijo obediente, sabes dónde encontrarme. Nuestro entretenimiento no está ligado a ninguna obligación. Cuando se fue, Alexei se sintió aliviado por la soledad. De sus palabras, aunque frívolas y reflejaban la agitación interior que intentaba afrontar, el camino trazado por su padre era claro pero lleno de sacrificios personales. Casarse no por amor sino por el bien de la procreación, era muy amargo. Las pastillas y las burlas de Marina solo enfatizaron lo absurdo de su situación. Dirigiéndose a la multitud, Alexei se dio cuenta de que no se encontraría una solución en los relucientes salones de la élite de Moscú si quería encontrar un socio que cumpliera con sus estrictos criterios. Padres y al mismo tiempo tocar su corazón, necesitaba mirar más allá de los límites para encontrar aquel cuyos valores estén en línea con su propio ideal en evolución. El viaje de Alexei en busca de una esposa de acuerdo con las estrictas condiciones presentadas por su padre, Dmitri, se desarrolló como una búsqueda moderna. Llena de pruebas y revelaciones, la tarea era clara: casarse en el plazo de 1 año y engendrar un heredero, de lo contrario afrontar la desheredación. Alexei viajó a través de la brillante escena social de la élite moscovita y conoció a candidatos potenciales que aparentemente coincidían con los criterios arcaicos de la élite moscovita. Sin embargo, con sus padres, cada encuentro lo dejaba aún más decepcionado que el anterior. Las mujeres que conoció eran hábiles para crear una fachada para las demandas de los 7, pero carecían de la autenticidad y profundidad que Alexei exigía. Para su propia sorpresa, la ansiosa búsqueda de una novia por parte de Alexei bajo las estrictas órdenes de sus padres, Dmitri y Elena, se convirtió en una serie continua de compromisos y decepciones, cada encuentro organizado con la precisión de una operación militar que tuvo lugar en los lugares más lujosos que pudo encontrar lo que la alta sociedad moscovita podía ofrecer, desde es-rey hasta restaurantes privados de la más alta clase. Alexei se encontraba en un continuo desfile de conocidos con posibles novias. Confidencialidad y alto estatus de sus visitantes, la candidata era Anastasia Volkova,
Hija de un socio comercial cercano de Dmitri, Anastasia con una educación impecable y todo lo que muchos considerarían una pareja ideal para Natinau conoce a Anastasia. Anastasia, este es Alexei, una muy buena persona en nuestro círculo, presentó a sus conocidos mutuos con una nota de orgullo en su voz. Feliz de conocerlo, Alexei respondió cortésmente, extendiendo su mano. Anastasia respondió muy amablemente y su sonrisa fue practicada e impecable. Siguió la cena. Era un ejercicio de conversaciones formales sobre arte, literatura y las minucias de la alta sociedad que llenaban el aire. Pero Alexei sintió repetidamente el vacío. Las respuestas de Anastasia, aunque inteligentes y reflexivas, no contenían una chispa de genuino interés o pasión, como si ambos fueran actores de una obra de teatro, pronunciando sus líneas con habilidad pero sin emociones especiales. Otro encuentro tuvo lugar en la inauguración de una exclusiva ciudad donde se presentaron las obras de la estrella en ascenso del arte moscovita. Aquí Alexei conoció a Ekaterina Smirnova, una joven. La riqueza de la familia era superada solo por sus exorbitantes ambiciones y Dan Lelitan acaba de regresar de estudiar en el extranjero. Estoy seguro de que su experiencia será muy educativa para ti, dijo su amigo en común llevándolo con Ekaterina. De hecho, siempre creí que su pilar se dio cuenta de esto e intentaba iniciar una conversación que pudiera perturbar el ambiente de sus reuniones anteriores. Sin embargo, las respuestas de Catalina se limitaron al prestigio de su educación y a los círculos exclusivos en los que se movía, sin dejar lugar a nada más superficial. Comunicación en cada encuentro. La esperanza de Alexei es encontrar un socio capaz de ver más allá de la brillante superficie de su mundo. Tusk tendría talento y tendría cualidades que muchos considerarían deseables, pero a Alexei le pareció que estaban esclavizados como él y, por lo tanto, definitivamente no eran adecuados para él. En el momento de una fuerte reflexión, Alexei decidió confiar en mi viejo amigo Mikhail en uno de las raras noches libres de obligaciones sociales. Empiezo a dudar de que lo que soy digo existe incluso en esos círculos donde vivimos, admitió Alexei y había decepción en su voz. Mikhail, que conocía a Alexei desde la infancia, comprendió la profundidad de la decepción de su amigo. Tal vez lo que busca no se pueda encontrar en las reuniones programadas o en las listas compiladas. Se puede organizar o planificar, sucede cuando menos lo esperas, en los lugares más inverosímiles. Estas palabras resonaron en él. Encendió una llama de esperanza en la inmensidad de su incertidumbre. Se dio cuenta de que en busca de una verdadera conexión él tendría que ir más allá del marco habitual de su actual mundo. No importa cuánto intentó ir más allá de estas estructuras, simplemente no pudo. Una noche, después de otro intento fallido de encontrar un socio adecuado, Alexei se encontró en las brutales calles de Moscú y sus pasos lo llevaron a un lugar poco iluminado. Bar, muy diferente a los lujosos clubes que solía frecuentar aquí, había un ambiente diferente, un refugio menos pretencioso de la presión y las incesantes expectativas. Mientras estaba sentado en la barra bebiendo una copa de vino, la realidad de su situación se dio cuenta de él. El peso del reloj, las amenazas inminentes y la imposible tarea planteada por sus padres formaban una tríada de desesperación que parecía insuperable. Fue en ese momento de vulnerabilidad que su amigo Mikhail lo encontró nuevamente, siempre una fuente de diversión en Mikhail. La vida de Alexei, se acercó a él con una sonrisa de complicidad y se sentó en la silla junto a él. El amigo de Lyoka comenzó a mirar a Michael mirando la copa de vino en la mano de Alexei, ahogando las penas en el vino, pero no parece que Alexei sonrió levemente, pero las comisuras de su boca se curvaron en una mueca más que en una promesa de diversión. ¿Qué opción tengo? Misa, no importa dónde mire, veo las mismas caras. Ninguna de ellas satisfará las arcaicas demandas de mis padres. Mikhail se rió, sacudiendo la cabeza con desconcierto. Tus padres en realidad te pusieron esto delante. Alexei suspiró y tomó un sorbo de vino. Estoy al límite de mis capacidades. Recorrí los eventos buscando a alguien que se ajustara siquiera remotamente a tus criterios. Es desesperado. Los ojos de Mikhail brillaron con picardía y una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. Entonces tal vez sea el momento para ti.
deja de buscar la ciudad que nunca has visto. Estaba pensando en regresar a sus raíces, tal vez al campo, a un pueblo más pequeño. En la finca familiar Alexei se detuvo. Esta propuesta lo tomó por sorpresa, la idea de regresar a la finca familiar en los suburbios donde no había visitado durante mucho tiempo. El tiempo parecía ridículo y extrañamente atractivo en este interior, preguntó Alexei, escéptico. ¿Crees que encontraré a mi futura esposa allí en esta Edad Media? ¿Por qué no?, objetó Mikhail, sonriendo aún más. Novela romántica. ¿No es una ciudad rica? El chico regresa a su tierra natal para encontrar el amor en el lugar más inesperado. A pesar de esto, Alexei no pudo evitar reírse por un momento de lo absurdo de la situación. Mika desarmó. Pero ¿y si tienes razón? ¿Y si la respuesta a mis problemas me estaba esperando esta vez? Tammy Pogo con un brillo de aliento. Bueno. Entonces se decide que harás un viaje al corazón de Rusia en busca de una novia que cumpla con los criterios de tus padres y quién sabe, tal vez encuentres lo que has estado buscando durante tanto tiempo, a pesar del atractivo inicial de la propuesta de Mikhail. Una noche de pensamientos inquietos obligó a Alexei a reconsiderar su impulsiva decisión de regresar a la finca de la familia. La idea romántica de encontrar una futura pastoral de las bellezas de la Rusia rural, aunque encantadora, el sol parecía más bien una fuga desesperada de la realidad y no de una salida a una situación difícil. Las complejidades de la existencia urbana entrelazadas con las expectativas asociadas con su posición social y los estrictos plazos impuestos por sus padres consolidaron su sentido del deber dentro de los confines del brillante laberinto social de Moscú. Después de la conversación, se sentó en un rincón con vista a todo el bar y examinó a los visitantes, incluidos residentes y visitantes. Y entonces vio a su novia, cuya presencia pareció conquistar la habitación donde estaba sentada, en la barra, charlando animadamente con el bartender, y sonaba su risa. Con un fuerte y brillante suspiro, Alexei se acercó a ella. Las palabras de apoyo de Mikhail resonaron en su cabeza. Lo siento, comenzó, su voz era tranquila, a pesar de la tensión nerviosa. Yo no pude evitar escuchar tu conversación. Tienes una visión interesante de folclore local. La niña se volvió hacia él, la curiosidad brilló en sus ojos. ¿O te interesa el folclore?, preguntó. Estaba sinceramente intrigada. Ahora sí, respondió Alexei sonriendo. Por cierto, soy Nai Kubi, se presentó y regresó. Tras la sonrisa, la conversación fluyó naturalmente desde las extrañas historias de la región hasta su amor compartido por la belleza intacta de la Rusia rural. Vera, con su mente aguda y su calidez sincera, no se parecía a nadie que Alexei hubiera conocido antes. Encarna la profundidad. Personaje que hablaba de una vida rica en experiencias y no propiedad, en el sentido de que Tosia está fascinada por las historias de fe y sus puntos de vista sobre la vida. La idea de que podría haber encontrado a la misma chica que podía cumplir con los estrictos criterios de sus padres y, más importante aún, ganarse su corazón parecía demasiado buena para ser verdad. Ya sabes, mis padres siempre tuvieron una idea muy específica de quiénes eran. ¿Con quieren casarse conmigo?, admitió Alexei, sintiendo como la calidez del bar y la compañía lo hacen más atrevido, y al conocerte hoy, siento que esto es el destino. La expresión de Vera cambió. Una sombra pasó por sus rasgos. Liosa, es bueno que nos hayamos conocido hoy. Eres una persona interesante incluso en otras circunstancias, pero tengo que ser franco contigo. El pecho de Alexei se oprime de miedo. Tengo un prometido, dijo Vera en voz baja, sin quitarle los ojos de encima. Él sale a menudo por negocios. Por eso estoy aquí sola. Pero mis obligaciones para con él son algo que me tomo muy en serio. Esta revelación golpeó a Alexei como una ola de frío, y en las esperanzas y preocupaciones incipientes que sintió durante toda la noche desaparecieron repentinamente. Él se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras, y el ruido del bar se desvaneció en el fondo. Aprecio tu honestidad, dijo finalmente con evidente decepción en su voz. La barra y la colocó suavemente en la palma de tu mano. Lo siento, disfruté nuestra conversación de hoy y espero que encuentres lo que estás buscando.
El resto de la noche transcurrió para Alexei en la niebla. Un poco más, perdido en sus pensamientos, agradeció a Vera por la compañía y salió del bar. El aire fresco de la noche era como un bálsamo que lo purificaba. La cabeza caminó, el camino de regreso fue largo y le dio a Alexei mucho tiempo para pensar. La reunión de la noche, aunque terminó en decepción, le enseñó algo valioso. No se trataba solo de encontrar a alguien que cumpliera con los criterios de sus padres, sino de encontrar a alguien que resonara con su alma, con quien pudiera compartir una conexión genuina y respeto mutuo. Después de haber decidido enfrentar el desafío de frente, Alexei decidió hacerlo. Redobló sus esfuerzos en Moscú y se dio cuenta de que se necesitaba una solución más estratégica para resolver su dilema. Más un acercamiento que un retiro a un mundo de fantasía, esta ciudad, con su corazón palpitante y muchas caras, tenía la llave, aunque escondida bajo capas de pretensión y lujo. Con nueva determinación, Alexei decidió navegar por el confuso mundo social de Moscú. Élite, creyendo que en algún lugar cercano encontraría una pareja que pudiera satisfacer las estrictas demandas de sus padres y tocar su corazón. La ciudad que alguna vez fue un patio de recreo con infinitas posibilidades ahora parecía burlarse de él con su monotonía en cada establecimiento que frecuentaba. Visitó el otrora familiar y hospitalario que ahora parecía un espejo que reflejaba su inútil búsqueda de la mujer que conoció, aunque se distinguían por su belleza y encanto, todos parecían difuminarse en una sola imagen que no cumplía con los criterios marcados por sus padres. El problema de encontrar una pareja que tuviera no solo la inocencia exterior sino también la virtud interior que exigía su familia se volvió cada vez más irresistible en la fría noche posterior a su salida de uno de estos establecimientos, cuando sus sentidos estaban embotados por culpa y derrota. El destino intervino de la forma más inesperada, salió al callejón y, inmerso en sus pensamientos, chocó con una joven que llevaba una pesada carga ante sus narices. El shock de la colisión, combinado con la decepción, lo obligó a atacarla con una rudeza inusual. «Mira por dónde vas», le espetó Alexei, las palabras sonaron más fuertes de lo que pretendía. Y miedo en ese mismo momento en que la ira de Alexei desapareció y reemplazó. Con una mirada curiosa, se dio cuenta de que ella podía ser la solución a su aparentemente imposible tarea. Sin pensar en lo inadecuado de sus acciones, Alexei la siguió hasta la cocina, prevaleciendo su determinación sobre sus modales. Él tomó su mano y la atrajo hacia él. La luz, queriendo verla mejor para confirmar la esperanza emergente de que ella podría ser la que me dejara entrar en la protesta, estaba tratando de escapar de sus garras. El miedo era visible en su voz y en sus ojos muy abiertos. No estaba bien, prestando atención a sus protestas. Alexei la examinó y se fijó en ella. Belleza sencilla netronarte del maquillaje que distinguía mucho a las mujeres de su círculo habitual sí, le sentaba, al menos exteriormente, con desesperación y temeridad, a pesar de sus intentos de liberarse. Escucha, comenzó indistintamente, pero en serio, tengo una propuesta para ti. La chica todavía está tratando de comprender el giro surrealista de los acontecimientos. Perpleja, negó con la cabeza, no sé de qué estás hablando, pero por favor déjame volver al trabajo. Pero Alexei, usando su encanto habitual, el sótano ahora, sin embargo, está bajo capas. La urgencia y el alcohol seguían insistiendo. No entiendes, idiota, esto podría cambiar tu vida, necesito una esposa y tú eres perfecto. Lo absurdo de la situación no pasó desapercibido para los demás empleados del establecimiento, que observaban lo que pasaba con una mezcla de diversión y preocupación. El gerente, previendo posibles problemas, intervino con el pretexto de cuidar a su empleada. Fue excelente con la chica aparte. En sus palabras había un cinismo pragmático de comprensión. Lo más habría aprovechado esta oportunidad, dijo que el aliento se mezclaba en su voz. A pesar de las palabras del gerente, el instinto de la joven la obligó a huir. La idea de casarse con un extraño, especialmente alguien tan obviamente preocupado y borracho como Alexei, era impensable tan pronto como la tuvo. Alejándose un momento del trabajo, aprovechó la oportunidad y escapó de Alexei, y esta desalentadora partida fue tan rápida,
como silenciosa. Una sombra desapareció en la noche, dejando tras de sí una imagen de confusión y oportunidades perdidas. Tu huida repentina. Solo podía mirar estupefacta el espacio vacío que acababa de ocupar, la comprensión de que sus acciones impulsivas y ebrias le habían costado una posible solución a su problema fue un encuentro aleccionador, un duro espejo que reflejaba las profundidades en las que se había hundido. Su búsqueda dictada por la desesperación y nublado por el alcohol le obligó a actuar con sensatez persiguiendo las sombras con la esperanza de encontrar la luz, abandonando el establecimiento cuando el aire frío de la noche moscovita contrasta fuertemente con la calidez del vino que todavía fluyendo por sus venas. Alexei se dio cuenta de que su enfoque necesitaba cambiar de rumbo para cumplir con las demandas de sus padres de encontrar un socio que pudiera apoyarlo. Requería más que escopadas borrachos y propuestas contundentes, la lección de la noche fue clara. Y al regresar a las calles de Moscú, Alexei comprendió que el camino a seguir requeriría no solo un cambio de estrategia, sino también una reevaluación de los propios valores y deseos, encontrar una novia, una pareja, un compañero de vida. Esto no es un desafío que necesita ser respondido con fuerza, pero con comprensión, paciencia y un deseo sincero de establecer más relación profunda, la comprensión de que sus acciones, alimentadas por la desesperación y el alcohol, no solo eran inapropiadas sino también contraproducentes, eran inquietantes y cumplirían con los estrictos criterios de sus padres, sobre encontrar a alguien con quien compartir su vida, alguien que pudiera comprenderla y complementarla sin limitarse a las exigencias superficiales de género y estatus social. El encuentro con una hermosa lavavajillas, a pesar del fracaso, se convirtió en un punto de atracción para Alexei. Lo obligó a enfrentar la realidad de su situación y así resolver la comprensión de que no puede simplemente arrastrar a alguien a su vida como si fuera otra cosa más que adquirir. Se resignó no solo en la pareja sino también en la vida. Esta introspección llegó a la comprensión que la conexión de casta con las tradiciones sin estar limitado por ellas y un sentido de integridad personal no son cualidades que se puedan encontrar en la comunicación superficial o en las fachadas doradas de la élite moscovita. Después de que una niña lava los platos, desapareció en la noche dejando a Alexei luchando con dudas sobre cuál podría haber sido su decisión. Se hizo más firme un encuentro fugaz que comenzó con una nota de impulsividad y decepción. Decir curiosidad por la chica que sin querer captó su interés cuanto más pensaba en su corta interacción. Más Alexei se convenció de que lo había intrigado su sencillez y autenticidad tan sorprendentemente diferente a aquellas mujeres a las que estaba acostumbrado en sus círculos sociales habituales. Totalmente decidido a reencontrarse con ella, Alexei utilizó todo lo que estaba disponible en su. Con los recursos disponibles, ahora bastó con realizar una búsqueda parental y en una búsqueda personal, instruyó a sus chicos más capaces para encontrarla y esta decisión lo llevó por el laberinto de pistas y callejones sin salida en busca de ella. Niña, Alexei recurrió a su círculo de conocidos de confianza, un grupo heterogéneo de personas cuya experiencia abarcaba diversos campos de actividad, entre ellos Maxim, un hombre de negocios bien versado en tecnología y capaz de buscar información en componentes digitales, una mariposa social con conexiones en todos los estratos sociales de Moscú, Igor el primero. Maxim, compañero de clase convertido en periodista con una amplia red de informantes, comenzó su búsqueda recorriendo las redes sociales y bases de datos en línea noche tras noche, buscó las pistas más débiles y, con el tiempo, Ilva adoptó un enfoque más directo al crear cafés, exposiciones de arte y eventos públicos, lugares donde podía visitar con frecuencia. Con su encanto carismático se comunicaba con un gran número de personas para descubrir cuidadosamente y con suerte a los participantes. Observando la respuesta positiva, Igor tiene sus habilidades para explorar una red más amplia. Contactó a antiguos compañeros y a un informante, solicitando cualquier información fragmentaria que pudiera indicar el paradero del lavavajillas, documentando cuidadosamente cada pista, creando una red de posibilidades que fue reduciendo gradualmente el radio de búsqueda. El descubrimiento se produjo inesperadamente gracias a un consejo de un amigo de amigos de Igor,
un fotógrafo independiente que recordó una descripción que coincidía. Y en uno de los eventos benéficos locales, dijo que trabaja en un café en un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, dijo el fotógrafo tratando de recordar. Más detalles, esta información dio nueva vida a la búsqueda. Maxine comparó la ubicación con los datos disponibles, reduciendo el círculo de posibles cafés en las afueras de Moscú, y con sus característicos esfuerzos incansables envió el VNO, esta vez centrándose en los identificados. Sona, fue durante una de estas visitas que se topó con ella en un pequeño café casi discreto rodeado de exuberante vegetación, encontró a la misma chica, el café era impresionante, silenciosamente confirmó su identidad, observándola de lejos, tomó una respira calma contenta que parecía muy alejado del mundo en el que vivían Alexei y su familia. Al regresar a Moscú, Alexei esperaba ansiosamente la noticia cuando Larisa llamó, se escuchó emoción en su voz, Liosa, la encontramos, trabaja en un café, como fotógrafa. Él dijo. Este es un lugar maravilloso, Liosa, es muy diferente de aquel al que estamos acostumbrados, con el corazón de Alexei palpitando de alivio y miedo. Gracias Laris, sabía que podía contar con todos ustedes, dijo y le temblaba la voz. Emoción, inmediatamente accedió a visitar el café, acompañado por el trío Maxime e Igor. Condujo hasta las afueras de Moscú, cada uno inmerso en sus pensamientos sobre lo que estaba por venir. Alexei parecía haber entrado en otro mundo, que estaba de espaldas a ellos y estaba trabajando, respirando profundamente. Alexei entró solo al café, sus amigos lo esperaban afuera, el sonido del timbre llamó su atención y se giró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante el ruido. Al ver a Alexei, disculpe, comenzó esta vez con una voz más suave, esperando no asustarla como la última vez, un destello brilló en sus ojos. Reconocimiento, al que rápidamente siguió la precaución, dijiste, y sorpresa y miedo se mezclaron en tu tono. ¿Por qué estás aquí? Viniste a gritarme de nuevo. No, no hay nada de eso. Alexei se apresuró a tranquilizarla, listo. Había notas de desesperación en su voz. Primero que nada, vine a disculparme por mi comportamiento esa noche. Y en segundo lugar, bueno, para preguntarle algo importante sobre el mundial. Ella lo miró con escepticismo, pero con un gesto su curiosidad se apoderó ahora, pensó Alexei. Por un momento antes de continuar, sé cómo va a sonar esto. Extraño, pero tengo una propuesta para ti, potencialmente podría ser beneficiosa para los dos, frunció el ceño, intriga mezclada con sospecha. Te escucho, dijo, aunque ten cuidado, necesito que alguien se haga pasar por Mineu para tu reacción. Esto es necesario para cumplir las condiciones impuestas por mis padres. A cambio estoy dispuesto a pagarte una generosa compensación suficiente para garantizar tu futuro. El silencio que siguió fue casi palpable y tu asombro. Evidente estás bromeando, dijiste finalmente. Ella no puede creer lo que está escuchando. Te aseguro que le respondo con toda sinceridad a Igazo que estamos comprometidos y felices y aquí es donde terminaría el sol. Después de lo cual serías libre de vivir como quieras, teniendo seguridad financiera. Esa idea le parecía un cuento de hadas absurdo, que contradecía la realidad de su lucha diaria. Sin embargo, la sinceridad en los ojos de Alexei y la seriedad de su propuesta le hicieron pensar por qué exactamente necesito a Sana, permitiéndose una pequeña sonrisa y honestamente, quiero, para conocerte mejor, hay algo en ti. Otra. Su risa era incrédula con un toque de amargura. Ni siquiera me conoces, es una locura, así es, asintió Alexei, sacudiendo la cabeza, pero a veces la locura es exactamente lo que necesitas para liberarte de las convenciones. Eso, ¿qué tienes que perder en el relativo silencio que viene después de la tormenta de propaganda falsa y celebraciones prematuras? Alexei y la niña se sentaron uno frente al otro y la gravedad de su situación por un momento dio paso casi a la conciencia de los medios. Recordó algo absurdo que dijo la joven rompiendo el silencio en su tono. Al mismo tiempo ligero y lleno de ironía, Alexei, aún atravesando mentalmente el laberinto de su situación, la miró interrogativamente.
levantando las cejas. Sí, ¿y por qué nos metimos en este lío y ni siquiera lo sabes? Mi nombre, lo notó y la sonrisa tembló en sus labios, enfatizando la extrañeza a un descuido. Él no pudo evitar sonreír. Lo absurdo de su situación de repente se volvió obvio. Tienes razón, en todo este caos ni siquiera pregunté de mi parte. Esta es una omisión muy grave. Entonces, ¿con quién tuve el placer de construir? Intriga, su risa mezclada con la de él, una breve pausa de conexión sincera entre su hábilmente inventado truco. Soy Nastia, dijo, extendiendo su mano en un gesto que estaba entre formalidad y camaradería. Nastia, repitió Alexei, permitiendo la realidad de su nombre para cimentar este giro poco realista de los acontecimientos. Bueno, Nastia, parece que ahora estamos al mismo tiempo. Parece que Nastia también aceptó su unión improvisada por la sencillez de sus abreviaturas. Y mientras vamos juntos en este viaje de engaño, podemos descubrir todo sobre el otro. La verdad, no más secretos, no más sorpresas. Está bien, estoy de acuerdo, respondió Alexei, sintiendo como el peso de tus secretos comunes se vuelve menos pesado en tu compañía. No más secretos, te lo haré saber. Quién sabe, habiendo aprendido quién eres de True, puedo encontrar una salida que no requiera más engaños. En un café con poca luz, cuando en una mesa entre ellos había tazas de té helado al lado de ellos. Alexei respiró hondo, dispuesto a declarar la propuesta que lo atormentaba. Nastia, curiosa por su comportamiento serio, se inclinó hacia él. Mirando de cerca a los ojos. Está bien, ahora es el momento de la Copa del Mundo. Alexei comenzó. Su voz era tranquila pero había una energía nerviosa en ella. Mis padres tienen una expectativa, como sabes. Tienen una idea muy específica de a quien quieren. Yo debería casarme. Alguien que encarna ciertos valores, alguien como tú. Nastia levantó una ceja. La sorpresa cruzó por su rostro y el escepticismo. Como yo, repitió, sin saber si sucumbir a los halagos o ser cauteloso, pero igual que tú. Confirmó Alexei. Que eres sinceramente amable y, francamente, ¿qué estás haciendo? Difícil de encontrar en mis círculos, pero aquí es donde las cosas se complican. No solo quiero estar a la altura de sus expectativas. Espero encontrar a alguien que me entienda, con quien pueda ser honesto, y creo que esa persona podría ser tú. Nastia se detuvo para pensar en las palabras y poco a poco se dio cuenta de la gravedad de la situación. Alexei, no entiendo a qué te refieres. ¿Quieres decir que quieres que pretendamos que somos pareja? En cierto modo sí, Alexei. Despierto. Pero esto es algo más. Propongo un acuerdo de asociación, lo concluiremos en términos claros. Condiciones y sí, para usted tendrá un beneficio económico, una forma de garantizar su seguridad, no importa cómo sea nuestro camino conjunto. La palabra asociación parecía flotar en el aire entre ellos. El significado era enorme y variado. Pensando en tu propuesta, algunas preguntas zumbaban en su cabeza. ¿Cómo podría funcionar esto?, preguntó, sintiendo que la parte práctica de su alma quiere entender la lógica. ¿Y tus padres, cómo estamos convencidos, expertos en etiqueta? Asesores financieros, ellos nos ayudarán a navegar y hacer esto lo más cómodo posible para ti. Y luego, ¿qué pasará al final? Nastia preguntó a esa parte de ella que anhelaba la estabilidad, se aferraba a la idea de la libertad financiera, pero tenía miedo de los costos emocionales. Decidamos juntos, respondió sinceramente Alexei, podemos fijar un plazo de aproximadamente años, tal vez más. Si queremos que el acuerdo expire, nos separaremos. Usted será atendido según lo acordado, pero si entendemos que hay algo real entre nosotros, ajustaremos a Nastia. Fue una oportunidad de comenzar una nueva vida, una oportunidad de salir de las sombras y vivir al máximo. En la vida de Les, esto es difícil de aceptar, dijo Nastia después de una pausa. Una suave mezcla de precaución e intriga sonaba en su voz. Mentiría si dijera que no me interesa. Ofreces, pero necesito pensarlo todo para entender en qué me estoy metiendo. La decisión es encontrar un camino a seguir que nos convenga a ambos, donde ambos encontremos lo que buscamos. Continuaron la conversación, investigando las complejidades del acuerdo.
Alexei respondió a todas las preocupaciones de Nastia con atención y paciencia, desviando sus preguntas con una profundidad de comprensión que los sorprendió incluso a él mismo cuando el café estaba vacío. Procedieron con cautela, explorando las posibilidades de esta asociación poco convencional con corazones abiertos y comunicación clara. Se dieron la mano y el gesto marcó el comienzo de un viaje que ninguno de ellos podrían haberlo predicho antes. Al final, fue un acuerdo nacido de la desesperación, la curiosidad y un sentido compartido de aventura, sellando un pacto que prometía cambiar el curso de sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. Cuando comenzaron a prepararse para un viaje a Niza, Alexei descubrió que estaba atrapado en un torbellino de emociones, que comenzó como una estrategia desesperada para satisfacer las exigencias de sus padres. Poco a poco se fue superando. Alexei se dio cuenta de que tenían dolor no solo en la vida sexual, en su herencia paterna, en la fuerza de la sencillez y en la frescura que ella aportaba a su mundo, y sin embargo, cuando emprendieron el vuelo, una parte de su alma no pudo evitar pensar en el futuro. Medios a corto plazo para un fin, pero mirarla perdida en. Pensando junto a él, Alexei comenzó a dudar del acuerdo final de su viaje a Nizza, concebido como un simple viaje de descubrimiento de Ra. Cuando dos personas de mundos completamente diferentes se encontraron un lenguaje común en las circunstancias más increíbles. Al llegar a Nizza, Alexei y Nastia fueron recibidos con abrazos cálidos y acogedores. El sol del Mediterráneo, que contrasta marcadamente con su relación en Moscú hasta la fecha, Rodite Ale Dimitri y Lepost, para garantizar la comodidad de sus invitados, alquilaron una lujosa villa con vistas a las serenas aguas azules de la Costa Azul. El entorno era tan pintoresco como el de una película romántica y daba a la visita una atmósfera de surrealismo. Su primer encuentro fue un baile de cortesía y cortesía cuidadosamente coreografiado. Mirándose críticamente, se presentó con una gracia que no delataba su nerviosismo. «Hola, es un placer conocerte», dijo con voz tranquila, aunque sus manos delataban su emoción con un ligero temblor. Elena, con la mirada práctica de la madre y el cariño de la anfitriona, le sonrió. «Por favor, llámenos Dmitri y Elena, nos alegra verte aquí». La cena de Nastyusa esa noche resultó ser magnífica. Dmitri habló sobre sus viajes y proyectos comerciales y Elena preguntó sobre los orígenes de Nastia. Alexei observó en silencio mientras se desarrollaban los acontecimientos. Su corazón oscilaba entre la esperanza y el miedo. Nastia, a su vez, se unió a la conversación mostrando honestidad y tacto. «Creo en la importancia de la familia», dijo, encontrando la mirada de Elena. «Esta es la base sobre la que se construye todo lo demás en estos días que han pasado desde tu llegada». Alexei y Nisa fueron cuidadosamente planificadas por Dmitri y al mismo tiempo transcurrieron con facilidad y espontaneidad, lo que solo aumentó su encanto. La familia Petrov, junto con sus invitados, caminaban por la ciudad todos los días, revelando una nueva faceta de la rica cultura de la historia y la belleza natural de Nisa. Una de las primeras excursiones los llevó al corazón de la ciudad vieja, donde en las calles estrechas y poderosas había edificios pintados en tonos cálidos de amarillo y naranja. Dmitri, quien sobre el años habían quedado imbuidos de historia, funcionó como una conversación improvisada sobre el pasado de la ciudad con un entusiasmo contagioso y encantador. Como puede ver, el casco antiguo no es solo un mercado bullicioso o una arquitectura impresionante, dijo Dmitri, señalando el mercado bullicioso. El campo Uli es un museo viviente, evidencia del espíritu perdurable de Nisa. Nastia, encantada por los muchos colores y aromas que llenaban el aire, buscó a los comerciantes locales, cuyos puestos representaban un caleidoscopio de flores frescas, especias y frutas. Elena, al notar el interés de Nastia, se unió a ella y compartió sus conocimientos sobre la cocina local y, sugiriendo cuáles los ingredientes con los que podrás preparar la auténtica ensalada Nicoise en la próxima aventura, los llevaron a la promenade de Sanglés, una amplia avenida que rodea las azules aguas del mar Mediterráneo, donde Alexei y Nastia caminaban uno al lado del otro de vez en cuando y escuchaban a un músico callejero, cuyas melodías parecían reflejar maravillosamente toda la esencia de la Riviera francesa.
¿No te diste cuenta, Alexei, observando la danza de los rayos del sol sobre el agua, como en un sueño? Nastia respondió, encontrando su mano hacia Elena, quien estuvo observando a la pareja por un corto tiempo. Distancia, le sonrió a Dmitri, ellos. Susurró alegremente con una nota de satisfacción en su aliento. Démosles un tiempo a solas. El día siguiente lo dedicamos a explorar la colina del castillo desde donde las ruinas de la antigua fortaleza ofrecían una vista panorámica de la ciudad y el mar. La subida al cerro fue tranquila comparadas para descansar y admirar los paisajes que se abrían desde aquí. Con cada paso que das, puedes ver desde aquí toda la bahía de Samirinitz en todo su esplendor. El sentimiento colectivo de asombro ante la vista ante ellos fue un momento de asombro compartido, un recordatorio de la belleza natural que está más allá del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Durante estos paseos, los Petrov presentaron a Alexei y Nastia a varias personalidades locales con las que se habían hecho amigos a lo largo de los años. Se trataba de Henry, el propietario del ñañis Gigi, quien les habló de pasado literario de la ciudad, y Madeleine, la artista, cuyo estudio estaba decorado con vibrantes pinturas de la Costa Azul. Cada encuentro les dio a Alexei y Nastia la oportunidad de profundizar en la atmósfera de Niza, de ver la ciudad a través de los ojos de quienes lo llaman hogar. Estas reuniones estuvieron llenas de risas e intercambios. Historias, profundizando en las ciudades y entre ellos a medida que pasaban los días, la incomodidad inicial que tal vez todavía existía entre Alexei y Nastia comenzó a desaparecer, reemplazada por una cómoda cercanía. Los viajes organizados por Dmitri y Elena no eran solo excursiones, sino un lienzo en el que se pintaron nuevos recuerdos, momentos de conexión y entendimiento que reúnen en un bistró o en la terraza. Los tenedores compartieron una comida y conversaron bajo el cielo estrellado. Fue un momento de reflexión, risas alegres y planes para los próximos días. Explorando el lugar y sus alrededores, Alexei y Nastia, al igual que Dmitri y Elena, crearon toda una colección de impresiones que los unieron, una colección de momentos que en su sencillez y alegría hablaban de afecto genuino y camaradería que determinó su tiempo juntos. Fue en estas experiencias conjuntas de relajación y exploración de una ciudad alejada de casa donde descubrieron no solo la belleza de la tierra circundante y la calidez de los lazos que los unen. Después de una semana que los jóvenes pasaron lejos de la costa en yates alquilados, Alexei y Anastasia regresaron a visitarla. La visita de los padres esta vez estuvo marcada por una relación aún más fácil entre Nastia y sus padres, cuya incomodidad estuvo acompañada de una cálida familiaridad. Esta vez hubo un fracaso en el paisaje del cielo. Era hora de un regalo personal que conmovió a Elena. Hasta las lágrimas. Onastenka, exclamó bellamente Elena admirando la imagen. Increíblemente transmitiste la esencia de este lugar. Esto es solo una pequeña muestra de mi agradecimiento por tu hospitalidad, respondió Nastia y sus mejillas se pusieron rojas de placer causado por la reacción de Elena. Las noches las pasaba comiendo juntos de nuevo bajo el cielo estrellado. Dmitri habló sobre su juventud, Elena habló sobre los planes para la próxima expansión de la familia Petrov. Nastia ahora se siente más cómoda en su compañía, habló sobre su educación, sus sueños de convertirse en maestra y su pasión por ayudar a los demás. Fue en estos momentos que Alexei se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos por ella. Ella dejó de ser simplemente una partícipe de un intrincado plan para complacer a sus padres, se convirtió en una parte integral de su vida, una persona sin la cual no podía imaginarse a sí mismo cuando su visita llegó a su fin. ¿Fin? Llevó a Alexei a un lado. Hizo una buena elección, hijo, dijo que aplaudieron a Nastia, una chica maravillosa. Alexei sonrió y una sensación de alivio lo invadió. Gracias, papá. También creo que el viaje de regreso al aeropuerto fue tranquilo. Alexei y Nastia estaban pensando en el tiempo transcurrido con sus padres cuando abordaron el vuelo de regreso a Moscú. Los recuerdos nuevos y difíciles del pasado, ni enlazos establecidos ni fuertes, le dieron esperanza y determinación. Nastia se apoyó en Alexei, encontrando su mano. Gracias por traerme aquí. Compartió a su familia conmigo, susurró. Alexei solo le sonrió tiernamente en respuesta.
subiendo los escalones del avión mientras el avión se elevaba en el aire, dejando una pose para que Laura y Nastia esperaran con ansias el regreso de su continuación. Historia, una historia que ya no se define por la ficción, sino por la conexión genuina que encontraron en un amigo. 6 meses después, en la acogedora sala de estar del apartamento de élite de Alexei en Moscú, reinaba una atmósfera de expectación y tensión. Dmitri y Elena, junto con varios parientes de vaquillas recién que anunciaron la liberación de Reñí del lugar de la boda, esperando solo el consentimiento entusiasta de Alexei y su novia. Sin embargo, los intentos de Alexei de ganar tiempo ofreciéndose a esperar hasta el nacimiento de un hipotético niño solo aumentaron la curiosidad y las expectativas de su familia. Como siempre, una madre atenta, aprovechó la mención de Alexei sobre su hijo con interés y entusiasmo, cuando debería haberlo pedido en prosa, mirando de Alexei a Nastia en busca de al menos algún atisbo de alegría o confirmación. La habitación reinó silencio tenso, toda la atención se centró en la pareja. Alexei, enredado en su maraña de excusas, abrió la boca para negarlo. Pero antes de que pudiera idear otra evasión, Nastia, que hasta ese momento se había comportado sorprendentemente en silencio, dio un paso. Respirando hondo, sorprendiendo a todos, ella especialmente fue a su bolso y sacó el resultado de una prueba de embarazo que fue inequívocamente positiva con 2 líneas claras. Quería esperar el momento adecuado para decírtelo, comenzó y su voz era una mezcla de nerviosismo fingido y elección estratégica. Liosa y yo estamos esperando un hijo. Esta revelación provocó una ola de júbilo en la sala, transformando instantáneamente la tensión anterior en escenas de triunfo. Elena apretó los puños, lágrimas de felicidad brillaron en sus ojos y miró agradecida el triunfo. El cielo. Dmitri, una persona estoica y poco propensa a mostrar sus emociones abiertamente, acarició a Alexei con palpable orgullo. Los familiares, incapaces de contener su emoción, rodearon a la niña, felicitándola y bendiciéndola, animándola emocionalmente, si no físicamente. Abrazarlo. En medio de todo este fuego, solo Alexei quedó por un momento aturdida por la audaz improvisación de Nastia con una mezcla de admiración y miedo. Observó cómo los padres y familiares colmaban de cariño y atención a la niña. Elena, como siempre, una organizadora nata, inmediatamente comenzó a hacerlo. La discusión de planes y preparativos y sus preguntas anteriores sobre los detalles de la boda ahora sumaron la anticipación del nacimiento de su nieto. Nastia notó la mirada de Alexei en medio de la confusión. Los conspiradores le sonrieron, un reconocimiento silencioso del truco que habían jugado. Alexei comprendiendo la profundidad de su conexión y expectativas. Lo que ella implica solo pudo asentir en respuesta, maldijo en silencio y Nastia se quedó sola y el peso del engaño se instaló a su alrededor como una espesa niebla. Alexei, impulsado por una mezcla de confusión e incredulidad, le preguntó a Nastia sobre la prueba de embarazo que con tanta valentía se hizo. Presentado a sus familiares. ¿Qué pruebas aún no hemos comenzado, Alexei? Pero su voz fue interrumpida y en el silencio que siguió el subtexto sonaba claramente. Nastia, apoyando su espalda contra la fría superficie de la pared, encontró su mirada con un brillo travieso en ella. Ojos, bueno, ahora toca intentarlo, ¿no? Dijo con una sonrisa traviesa y la tensión disminuyó. Alexei, ante su insolencia, se quedó momentáneamente sin palabras. La seriedad de sus trucos, combinada con un cambio inesperado en el comportamiento de Nastia, lo desarmó con una sonrisa estúpida. Tras el cambio inesperado y un tanto desconcertante en su relación, la noche que siguió transcurrió con emociones tan fuertes de lo nuevo encontrado a la luz de un nuevo día a medida que la realidad regresaba. Alexei, sintiendo una satisfacción que no esperaba, intentó aclarar las cuestiones restantes, acerca de embarazo falso. ¿Fue solo una broma, no es así?, preguntó, medio esperando una respuesta. Nastia con una expresión pensativa en su rostro bromeó ayer. Sí, pero hoy, quién sabe. Sus palabras fueron ligeras, pero hubo una seriedad oculta en ellos, que indicaba que los límites entre el juego y la realidad ya estaban borrados.
Alexei, dispuesto a objetar, a insistir en los límites y en la verdad, de repente se sintió perdido. La ira que esperaba no llegó, recibido por un abrumador sentimiento de curiosidad y confieso. Esperanzas vividas la mañana después de una noche inesperada que pasaron juntos, Alexei y Nastia se encontraron en un territorio desconocido. Su relación, que era una fachada creada para los demás, se convirtió en algo que ninguno de los dos pudo definir claramente. En los días siguientes, Alexei presentó a Nastia, para varios de sus amigos próximos, querendo entender cómo ella se encaixaria en seu mundo além da estrutura de seu relacionamento durante jantares casuais e passeios pela cidade. Nastia cativa com sua inteligência e caráter sincero, e sua facilidade no círculo de Alexei surpreendeu os dois, tú sabes. No esperaba eso, admitió Alexei mientras caminaban a casa por la noche y las luces de la ciudad los iluminaban suavemente. No me lo esperaba, preguntó Nastia, mirándolo. Entre nosotros que tan rápidamente te convertiste en parte de mi vida, respondió, su voz sonaba sorpresa e introspección. Nastia sonrió, encontrando su mano. La vida está llena de sorpresas, Lese, y tal vez estemos exactamente donde debemos estar. La sencillez de sus palabras, la calidez de su mano en la suya hizo que Alexei comprendiera sus barreras iniciales de resistencia, que erigió para protegerse de la vulnerabilidad. Su situación comenzó a desmoronarse. En Nastia encontró un aliado inesperado, una fuente de alegría y la posibilidad de un futuro ideal que no se atrevía a soñar. Su viaje, que comenzó con desilusión, lo llevó a llevarlos a la encrucijada de la sinceridad y el afecto ahora, cuando estaban juntos entre los ruidosos. En la vida de Moscú, el camino por delante parecía menos difícil y los pasos más seguros. Alexei y Nastia, una vez extraños atrapados por el engaño, ahora miraban al mundo como socios listos para explorar las profundidades de su llamada y de las perspectivas para el mañana. La vida de Alexei unas semanas antes de la boda se convirtió en un torbellino de emociones y preparativos. Se encontró con que él también estaba invadido por una ola de emoción. El sol, cada detalle de las flores alrededor de la lista de invitados fue cuidadosamente pensada y en la familia Petrov se esperaba con alegría el pastel de bodas. El magnífico salón de 3 pisos sirvió como confirmación del alegre acontecimiento que estaban a punto de celebrar. Era, como decía su madre, el momento más feliz de sus vidas y sin embargo, en medio de la vanidad, lo más poderoso. Sintiendo fue un susurro de intuición, fácilmente ahogado por la risa y la alegría a su alrededor, pero persistente de todos modos, lo hizo a un lado, atribuyéndolo a una reacción previa a la boda ante el fatídico paso que tuvo que dar. No puedo creerlo. Finalmente sucedió, le dijo Alexei a Nastia una noche mientras estaban sentados juntos y discutían los últimos detalles. En unos pocos días te convertirás en mi esposa. Nastia sonrió suave y misteriosa, que, sin embargo, no alcanzó el reflejo en sus grandes ojos. Sí, todo esto es tan irreal. No es cierto, pero a medida que se acercaba el día de la boda, nubes de ansiedad se acumularon sobre la familia Petrov y no aparecieron por ningún lado. Su ausencia, que inicialmente se pensó que era previa a la boda, pronto se convirtió en una ansiedad frenética. Sus padres y un grupo de búsqueda reunido apresuradamente abandonaron la ciudad, recurriendo a amigos y conocidos. Todos los que pudieron verla, informaron a la policía y a medida que las horas se convirtieron en días, y Nastia nunca apareció, la investigación se intensificó. Su teléfono había estado apagado desde ayer, le explicó Alexei al policía y sonó su voz. Desesperada, no conduce y no ha regresado a su apartamento. Es como si los problemas de la familia simplemente hubieran desaparecido. Llamaron la atención de los medios y pronto la búsqueda de Nastia se convirtió en un tema de intriga casi nacional. Elena, abrumada por la ansiedad, tenía dificultades para afrontar el trabajo. La alegría de la próxima boda fue reemplazada por un siniestro vacío de incertidumbre. Precisamente en este momento oscuro, Alexei decidió tomar un camino poco convencional, recordando historias sobre detectives privados, desentrañando a un sofisticado veterano de muchos casos similares llamado Igor, que escuchó la historia de Alexei. Con un gesto oscuro, la encontraremos, le aseguró el señor Petrov, le aseguró que en su voz se podía sentir la experiencia de tales cosas.
nunca son simples, pero siempre hay una huella y ese mismo Igor siguió al delgado hilos de la vida de Nastia hasta su desaparición fue un proceso meticuloso que lo llevó de las ruidosas calles de Moscú a las calles tranquilas. A menudo pasa desapercibido después de unas semanas de investigación. Un gran avance llevó a Igor mucho más allá de la ciudad. Remoto interior de Rusia, allí, entre colinas y bosques centenarios, hay un convento que parecía que ni siquiera el tiempo había tocado al rector. Acercándose a una mujer serena llamada hermana Irina, Igor le presentó una fotografía de Nastia. ¿Has visto a esta chica?, preguntó sin delatar la más mínima tensión que apretaba su corazón. La hermana Irina tomó la fotografía. Su mirada permaneció en el rostro de Nastia. Sí, dijo finalmente, devolviéndonos la fotografía, vino a nosotros buscando refugio en busca de paz. Alexei, que acompañaba a Igor, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, por lo que su hermana Irina lo invitó a entrar. El comportamiento fue tranquilo pero saturado. Una solemnidad que hablaba por sí sola mientras estaban sentados en la escasa sala del convento, llena de luz solar. Comenzó a contar la historia de la llegada de Nastia. Habló sobre el miedo y la desesperación de una joven atrapada en un remolino fuera de su control y buscando consuelo en el único lugar donde, en su opinión, podía encontrarlo. Y mientras la hermana Irina hablaba de Igor y Alexei, escucharon piezas del rompecabezas que ni siquiera sospechaban que encajarían, pintando un cuadro de Nastia la verdadera vida en la atmósfera serena de la vida de una mujer. En el monasterio, la hermana Irina les compartió la historia del origen de Nastia, que parece más propia de las páginas de una novela escandalosa que de la vida de la chica que buscan. Esta historia comenzó hace muchos años con la llegada de una mujer del monasterio que en ese momento era una de las actrices más famosas del país. Su nombre era Catalina. Rubtsova es una mujer cuya belleza y talento cautivaron a la gente, pero su vida personal era un laberinto de secretos y batallas silenciosas. Ekaterina vino a nosotros desesperada, empezó a decir la hermana Irina, y en su voz se podía sentir el peso de una voz largamente mantenida. Historia, buscó refugio no solo de las miradas indiscretas sino también de la agitación de su propio corazón. El amante de la actriz, un alto funcionario gubernamental conocido por su carisma e influencia, era el padre de su hijo por nacer. Para que estallara un escándalo de proporciones épicas, dado que Catalina estaba casada con otro hombre de posición importante, su propio marido, Mikhail Ivanovich, era un pilar de la comunidad cultural, un hombre respetado y venerado y no tenía idea sobre Bura, que es la maduración de su vida aparentemente ideal. Aquí en la tranquila soledad de nuestro refugio sagrado nació una niña que es nuestra Nastia, continuó la hermana Irina. Ekaterina estaba destrozada. No podía aceptar la idea de abandonar al niño, pero al mismo tiempo entendió que no podía darle a la niña la vida que quería. Ella merece cada vez menos. En el caos de la agitación por el monasterio del sol y cada partida eran más monjas Dijuei que amaban a la niña como si fuera los suyos. Criaron a la bebé según los principios de fe, de bondad y humildad, inculcándole los valores de una vida alejada del glamour y desde el engaño del mundo de sus padres. El marido de Ekaterina, Mikhail Ivanovich, nunca se enteró de la existencia de Nastia, dijo la hermana Irina, y el padre de la niña, agobiado por sus propias ambiciones y responsabilidades, decidió seguir siendo una sombra en su vida, una imagen de lo que podría haber sido la adolescencia de Nastia. Entre los silenciosos muros de un convento se convirtió en evidencia de que tengo un espíritu de fuego durmiendo en ella. A pesar de todos los esfuerzos de las monjas por moldear en ella una imagen de verdadera serenidad y devoción que apoyaban, la obstinación de Nastia se manifestaba cada día con más ardor. La naturaleza a menudo entraba en conflicto con la disciplina, lo que llevó a la desesperación de las hermanas que asumieron la tarea de educarla. La hermana María, una de las monjas más jóvenes, se hizo cercana a Nastia, viéndose a menudo como una mediadora entre la niña y la mayor. Hermanas tradicionales en sus puntos de vista. Nastia, debes entender lo que son la paciencia y la humildad, dijo en tono suave pero firme. Nastia, sin embargo,
Con un desafío en sus ojos, respondió la hermana María: no es Dios, también la creadora del espíritu. Coraje simplemente vivo en la plenitud de tu creación. Llegó el día en que los monjes, al darse cuenta de que sus intentos de templar el espíritu indomable de Nastia podrían hacer más daño que bien, tomaron una decisión difícil, se reunieron a su alrededor, sus rostros eran una mezcla de tristeza y ternura. La hermana Ekaterina, la mayor de ellas, habló en su nombre: Nastia, es hora de que experimentes el mundo detrás de estas paredes, un pájaro tan enérgico que no deberías sentarte en una jaula. La salida de Nastia del convento fue recibida por ella con una mezcla de una parte de anhelo por la libertad que tanto soñó, la otra parte tenía miedo a menudo de lo desconocido que la esperaba. Como muestra de buena voluntad, las monjas la asignaron con suficiente dinero para alquilar un apartamento y alimentarse hasta encontrar un trabajo. Saliendo a las ruidosas calles de Moscú, Nastia estaba decidida a encontrar su lugar en esta vida. Su determinación la llevó a un pequeño café donde se necesitaba una camarera. La dueña, una mujer de mediana edad, Olia, que sabe valorar la sinceridad y el trabajo duro, te eligió. Tienes una cara honesta, dijo Olga durante el primer encuentro. Creo en dar una oportunidad a quienes se esfuerzan por demostrar su valía. Se entregaba a su trabajo con un celo que nunca sorprendió ni siquiera a Olga. Vi que alguien se adaptó tan rápido, comentó Olga una noche cuando estaban terminando el trabajo. Tú eres simplemente Nakotka, Nastia, eso es todo, la chica respondió con una sonrisa. La disciplina y el trabajo duro formaban parte de nuestra vida diaria, por muy bien que trabajáramos en este acogedor café, pero a Nastia le ofrecieron un trabajo en un restaurante caro y ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado cuando un día en este restaurante encontró a Alexei. En ese momento, rodeado de la tranquila belleza del convento, Alesia lo supo todo a profundidad. Las experiencias de las niñas sobre su toma de decisiones e Igor, como siempre, tranquilo, apareció una expresión de profunda simpatía en busca de respuestas. Buscando paz en la tormenta inherente a ella, esperaba encontrar consuelo en las mismas paredes que ella. Una vez protegió a su madre. Comprenda que la elección determinó su propia existencia. Puedo verla, necesito asegurarme de que todo esté bien con ella, rezando para que Alexei no pueda verla, respondió la hermana Irina. Te aconsejo que abandones el monasterio. Para que estés aquí por ahora. No asistas. Conversación con Sor Irino Prior, que durante mucho tiempo no pudo comprender y trazó el camino de su autoconocimiento que la llevó una vez más hasta las escaleras del convento. La historia del origen de Nastia se convirtió en evidencia de la complejidad de la chica que buscaba, una chica nacida en escándalo de glamour, más criado na pureza de uma ponte viva entre dois mundos. Viajé de volta a Moscou foi tranquila, perdida en pensamientos, y Alexei ficó desanimado en silencio, juntando toda la historia de vida de Nastia se preparando para la próxima conversa con ella. Padre Nastia en ese momento estaba sentada en una habitación sencilla y tranquila, que ella destacó como un monasterio. Lejos de la vida que empezó a construir con Alexei, las paredes blancas y limpias, sin decoración, parecían reflejar la agitación interior en la que se encontraba. Una encrucijada, dividida entre el amor por Alexei, temiendo que todo esto se basara en un engaño, llegó al monasterio en busca de claridad, esperando que en sus tranquilos pasillos y entre los tranquilos jardines encontrara la fuerza para tomar la decisión correcta, pero la claridad resultó esquiva. Y su corazón seguía siendo un campo de batalla de emociones encontradas. No sé qué hacer, admitió Nastia a la hermana María, quien durante su estancia aquí se convirtió en su confidente. Realmente lo amo, pero todo empezó con una mentira. Construir una vida con él sabiendo que ella es Sor María, una monja de cara amable. Y los ojos escuchaban atentamente y su presencia era un bálsamo reconfortante. Amor, fuerza poderosa. Nastia, ella puede superar muchos obstáculos, pero realmente debe basarse en la verdad. Tal vez sea hora de ser honesto con Alexei. Comparte tus miedos y sentimientos con él, pero ¿y si él lo rechazara? No soy Nastia, susurró casi de manera inaudible, revelando su mayor temor, que si descubría la verdad,
Solo vería a un huérfano con un pasado sucio que no tenía nada que ofrecerle. La hermana María tomó la mano de Nastia entre las suyas. El toque fue cálido y calmante. Si su amor es verdadero, ella te verá por lo que eres, Nastia, no por lo que puedas aportarle, sino por el amor que te une, y recuerda que eres mucho más que las circunstancias. De tu nacimiento, eres amable, valiente y llena de vida, esta es tu verdad. Los días que Nastia pasó en el monasterio estuvieron llenos de introspección, lo que fue facilitado por conversaciones con monjas, especialmente con la hermana Catalina, quien durante su estancia en el monasterio. Ella se convirtió en su mentora espiritual y amiga. Diálogos llenos de sabiduría, dudas, miedo y, en definitiva, esperanza marcaron el camino de Nastia hacia la comprensión y la reconciliación con su propio corazón. Un día, mientras caminaban por los verdes jardines del monasterio, en el lugar donde Nastia encontró paz y consuelo, ella se abrió. Hermana Caterine, en sus experiencias, hermana Caterine, comenzó Nastia, y había incertidumbre en su voz. Estoy confundida por un lado, el amor es tan profundo que me asusta por el otro. Indigna, hermana Caterine caminando. A su lado, escuchar atentamente era un componente constante en el corazón atribulado de Nastia. El miedo y el amor muchas veces van de la mano. Mi hija, respondió mi hermana en voz baja. Pero es al enfrentar el miedo que permitimos que nuestro amor nos lleve por un camino difícil. Dime qué. Lo que más temes es lo que más temes, suspiró Nastia por el peso de sus secretos y la magnitud de la situación que la presionaba. Temo que mi pasado, mis orígenes, me hagan indigno a los ojos de Alexei y su familia. No hay nada detrás de mí más que una enredada red de mentiras. Junto a él, la hermana Caterina se detuvo y se volvió hacia Nastia. Sus ojos, llenos de compasión y sabiduría, se encontraron con los de Nastia. Su valor no está determinado por su pasado ni por las circunstancias de su nacimiento. Felicidad, tal como eres, no es la verdad de donde vienes lo que te determina, y la verdad está en tu corazón, y tu corazón, querida, está lleno de amor y coraje. Pero ¿y si eso no es suficiente? ¿Qué? Si mi amor no es suficiente para superar la mentira que nos unió, la voz de Nastia. Agrietada de emoción, tus miedos quedaron expuestos a cielo abierto. El amor siempre es suficiente, dijo Sor Catalina. Su convicción era clara y fuerte. Eso es lo más grande de todo. Cuando compartes tu corazón con Alexei, tus miedos y sueños, te entregas. En la elección de encontrarse con él allí, en este lugar de la verdad, y precisamente allí, Nastia, comienza el verdadero amor. La simplicidad y profundidad de las palabras de la hermana Caterine conmovieron profundamente a Nastia, dándole una gota de esperanza. En medio de las dudas, la fe inquebrantable de la hermana Caterine en ese amor puede superar obstáculos. Inspirada a considerar la posibilidad de que su futuro con Alexei pudiera construirse sobre la base de la honestidad y el entendimiento mutuo, la conversación continuó, y la hermana María compartió historias de otras personas que enfrentaron dificultades aparentemente insuperables, pero encontraron fuerza y redención en el poder del amor y el perdón. Nastia escuchó, absorbiendo las lecciones expuestas en cada historia, y sentí una edición gradual en mí mismo. Pero fue cuando Igor y Alexei regresaron del monasterio que la ola inicial de alivio de Alexei rápidamente disminuyó. Desesperado, armado con la información de que Nastia se había refugiado en un monasterio remoto, no pudo quedarse inactivo por mucho tiempo. Después de unos días emprendió el camino de regreso, y un torbellino de emociones y determinación se arremolinaba en su cabeza. Habiendo llegado al monasterio, caminó por el callejón con un muro impenetrable de calma. Los monjes, sin darse cuenta del frágil estado de Nastia, formaron un círculo no protector a su alrededor, educadamente, pero esta vez también le negaron la entrada a Alexei. Necesito verla. Por favor, le rogó Alexei a su hermana María, que vino a hablar con él en la puerta. Solo quiero hablar con ella para entender por qué se fue, señor Petrov. Nastia se encuentra ahora en un periodo de profunda reflexión. No está preparada para encontrarse con el mundo exterior. Mi deseo fue concedido por la hermana María con una expresión comprensiva pero inquebrantable.
En su rostro los días se convirtieron en semanas y la vigilia de Alexei en el monasterio se convirtió en una prueba de su amor. Estaba acostumbrado a comunicarse solo a través de mensajes. Ahora le escribía largas cartas a Nastia llenas de confesiones y promesas de entender lo que la monja le transmitía esperanza. Mientras tanto, Dmitri y Elena se enteraron de que la alcanzarían. La situación y la decisión del hijo se debatían entre la decepción y la compasión. Al principio se sintieron indignados por la violación de planes cuidadosamente trazados. Quizás estemos viendo eso incorrectamente. Elena dijo una noche, su voz estaba cargada de ansiedad, tal vez es hora de que intentemos un enfoque diferente. Dmitri dijo de Edgia, tienes razón, no se trata de la boda ni del que dirá la gente, se trata de que Alexei y Nastia visitaron juntos el monasterio tratando de llenar el vacío con palabras. Comprensión y simpatía, y fueron sorprendentemente sentidos por la estricta madre, la abadesa Nastia. Querida, no estamos aquí para presionarte, dijo Elena en un tono suave. Están preocupados por ustedes, por los dos, pero por miedo y anhelo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la decepción de Alexei creció, el hombre que una vez luchó por la acción y la determinación se volvió impotente, su confianza habitual se vio socavada por el peso de la expectativa. Y la incertidumbre una noche cuando se puso el sol. El horizonte ya está coloreado desde hace un mes, hermana, dijo con su voz. La ira fue reemplazada por una tristeza palpable. Cuanto más necesita ella no entiende lo que nos está haciendo la hermana de María, en cuyo rostro una máscara helada de compasión se encontró con su mirada. Señor Petro, corazón no puede apresurarse. Nastia está en el camino del autoconocimiento que requiere paciencia y fe. Ella sabe de su presencia sobre su amor y este conocimiento es un bálsamo para ella, pero debe llegar a él a su debido tiempo. Al mismo tiempo, Alexei, demacrado y cansado, solo pudo asentir con la cabeza en señal de sumisión. La comprensión de que no podía obligar a Nastia a que su regreso él ocurriera por su propia voluntad era el calamar de Gorky que necesitaba ser tragado. Dio un paso atrás y la tenue luz reflejó la oscuridad que se acercaba de su esperanza. Regresando a Moscú en el autobús desde en su habitación, derramó su alma en otra carta sin saber si llegaría a Nastia y si podría influir en su decisión. Pero en el mismo proceso de escribir la carta, encontró una cierta apariencia de paz, una manera de casarse. Amo a Nadezhda, que algún día tal vez ella regrese con él, no como la novia fugitiva, y mientras la amada se dispone a empezar de nuevo su vida, liberada de las sombras del pasado. El sol de la mañana inundaba las ciudades con un agudo contraste que reinaba en el corazón de Alexei al salir del hotel, impulsado por la incontrolable necesidad de al ver a Nastia. Un torbellino de emociones y las consecuencias no resueltas del momento del impacto del camión volquete se arremolinaban en su cabeza. Su auto era una mancha de sonido y movimiento, un momento aterrador. Congelarse, las consecuencias de la colisión son un caos de vidrios rotos, corteza metálica y sonidos lejanos de sirenas con las que los servicios de rescate se apresuran al lugar del incidente. En el hospital, los médicos con compostura clínica diagnosticaron y evaluaron el estado real de Alexei. Las operaciones, aunque le salvaron la vida, no pudieron lidiar con la lesión en la columna, que cambiará para siempre su interacción con el mundo exterior. La amarga frase silla de ruedas resonó en su mente, recordándole las nuevas restricciones que Nastia tendría que superar. Sintió como si la tierra hubiera desaparecido bajo sus pies. Todas las dudas y temores que albergaba sobre su futuro juntos fueron inmediatamente barridos por una ola de cuidado y amor por Alexei. Corrió hacia él y decidió estar ahí para él durante todo el tiempo. Periodo de recuperación. Y después de que Nastia también lloró junto a su cama, y sus palabras fueron una evidencia silenciosa de la profundidad de sus sentimientos por Alexei, sus padres, Dmitri y Elena, estaban cerca. Su propio dolor se mezcló con la preocupación por su hijo, y a la chica que tan rápidamente se convirtió. Una parte integral de su vida. Lios, susurró Nastia, tomando su mano, su voz se perdió en la emoción. Estoy aquí, estamos muriendo juntos. Alexei, apenas capaz de comprender la gravedad de su situación, levantó la vista.
Ella y el dolor del miedo en sus ojos lo grabaron directamente en el corazón de Nastya. No sé si debo hacer esto, admitió, y la vulnerabilidad en su voz se convirtió en una rara evidencia de su confusión. No lo estás. Solo Lesenka, estoy contigo todo el tiempo, asegura calurosamente, fortaleciendo su determinación ante su desesperación. El dobladillo de Dmitri, su comportamiento debido a la situación imperante. Circunstancias, hijo, has pasado por muchas dificultades, esta es otra prueba, pero no estás solo, todos estamos aquí para ti, Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, agregó Nastya. Nos mostró a todos lo que son el amor y la devoción, juntos. Como familia afrontaremos esta nueva realidad. Los siguientes días se convirtieron en una prueba de fuerza. Chesquiaya y SST comenzaron a sacar fuerzas del apoyo de Nastya y su familia, su presencia, su inquebrantable creencia de que podía adaptarse y superar las dificultades poco a poco le ayudaron. Él ve un vistazo. Esperanza en medio de la oscuridad. La rehabilitación fue un proceso agotador marcado por momentos de decepción y desesperación, pero también por hitos que significaron progreso. Por pequeña que fuera, Nastya estuvo a su lado todo el tiempo. Su amor era una fuente constante de apoyo y motivación en los momentos tranquilos cuando la sala del hospital se inundaba con una luz suave al amanecer o al anochecer. Alexei y Nastya hablaban sobre su futuro. Hablaron de sueños, dificultades y la vida que aún quieren construir juntos. Nastenka tenía tanto miedo de perder. Alexei te confesó que era tan insuficiente solo durante una de estas conversaciones, estrechándole la mano. El amor no se trata de ser algo así, se trata de estar ahí para experimentar todas las alegrías y decepciones. Tal como eres, respondió Nastya, y sus palabras se convirtieron en un bálsamo para sus heridos ante la adversidad. Encontraron un amor que fue persistente y una conexión que se profundizó con cada obstáculo superado. El camino por delante estará lleno de dificultades, pero apoyado por unos a otros y con el apoyo de sus familiares. Alexei y Nastya miraron hacia el futuro con determinación y esperanza, dispuestos a aceptar todo lo que sucedería juntos. Apenas unos meses después del accidente, Alexei, una vez una persona enérgica y alegre, se encontró cautiva de la decepción y desesperación. El sueño de casarse que él y Nastya habían acariciado se convirtió en un evento del pasado pospuesto indefinidamente mientras luchaban con la nueva realidad que les sobrevino, al ver al amor de su vida hundirse en la sombra de la depresión. Tomaron la difícil decisión de tomar. Después de haber hecho votos monásticos y haber dedicado su vida a servir como hermana de la misericordia, ahora pasaba sus días en la clínica cuidando a los necesitados, y cada una de sus acciones era una oración silenciosa por la curación tanto para Alexei como para ella misma, a pesar de su autoestima. Sacrificio y apoyo constante de los padres de Alexei, que incansablemente intentaron levantar el ánimo de su hijo. La condición de Alexei empeoró. La chispa viva que una vez lo definió pareció desvanecerse, dejando atrás un caparazón del hombre que una vez fue. Dmitri tratando de superarlo. Antes que mi hijo, busqué ayuda de un conocido especialista en rehabilitación, un médico conocido por su trabajo con pacientes con lesiones de la columna, el doctor Iván Yakovlevich Poplavsky, una persona estricta pero compasiva. Abordó el caso de Alexei con una mezcla de profesionalismo y preocupación sincera. Alexei, entiendo tu decepción, dijo Iván Yakovlevich durante una de las sesiones, y su voz era firme pero alentadora, pero tu viaje por la vida no termina aquí. Con trabajo duro y determinación, podemos mejorar tu calidad de vida. Incapacidad. Silla, señaló el moderno equipamiento que hay al lado de ellos. No hay limitaciones, esta es una herramienta para descubrir nuevas posibilidades. Sin embargo, Alexei encontró resistencia a estos esfuerzos. ¿Cuál es el punto de, terminó? ¿Qué tipo de futuro? Quizás tengo el mismo pensamiento ahora. En tus conversaciones con Nastya, quien lo visitaba regularmente, a pesar de que le resultaba difícil verlo en ese estado. Querida, lo eres. No estoy sola en esto, dijo, y su voz sonó más como espero haberlo hecho. Lo sé, y tus padres lo saben, estamos aquí, creemos en ti, incluso cuando tú mismo no lo crees, pero sus palabras dichas con amor muchas veces pasaron desapercibidas.
Los padres de Alexei, especialmente Elena, se quedaron perplejos una vez. La casa feliz ahora se llenó de silencio, se escuchó un silencio silencioso. Tal vez podamos hacer más para ayudarlo a comprender que la vida continúa. Dmitri, su propio corazón estaba pesado por la tristeza, respondió que estamos haciendo todo lo que podemos, Len, pero al final, Alexei debe seguir luchando, lo único que podemos hacer es apoyarlo. En medio de esta agitación, la abadesa del monasterio de donde provenía el cargo, la diputada oró por ellos, a través de esta oscuridad oró y la fe se mantuvo inquebrantable ante las pruebas que le sobrevinieron. Las semanas se convirtieron en meses y la familia. La lucha continuó, siendo una prueba de amor, paciencia y coraje. Nastia, actuando como una hermana perdonadora, encontró consuelo en su servicio al recordar que incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar la luz ayudando a los demás. Llenos de fracasos, el amor que los unía permaneció como un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso frente a las pruebas más duras de la vida, no estaban solos a medida que pasaba el tiempo, un niño cuyo espíritu y resiliencia iluminaban los caminos de la vida. Parque como la luz del sol a través de una cortina, con su cabello revuelto y una sonrisa que nunca parecía desvanecerse, era una visitante frecuente del parque. A menudo se le veía con un eco o un pequeño sintetizador. Foro creatividad. Su enfermedad es una enfermedad sanguínea inexorable en marcado contraste. Su primer encuentro fue accidental, fue provocado por una melodía que atrajo la atención de Andy. Compuso esta melodía, sus dedos bailaron sobre las teclas del sintetizador completamente absorto en su música. Esto lo entendió perfectamente Alexei. Acercándose a él, tú mismo levantaste la cabeza. La sorpresa dio paso a una sonrisa. Sí, lo compuse. Yo, Indy. ¿Quién eres tú? Soy Alexei, respondió él, conmovido por la franqueza del chico. Antes, estaba bien. Digamos que la vida dio un giro inesperado. Él le asintió, su expresión era pensativa. La vida nos hace eso a nosotros, no, pero supongo que es como componer una canción. A veces notas inesperadas hacen que la melodía sea aún más hermosa. La conversación fluyó fácilmente. La curiosidad y las ganas de vivir de Edwin sacaron a Alexei de su caparazón. Descubrió que Edwin sueña con visitar islas tropicales, sentir la arena bajo sus pies y la brisa del océano en su rostro. ¿Por qué exactamente los trópicos?, preguntó Alexei. En los ojos de Adi brillaba con sincera curiosidad. La magia de tus sueños, porque este es el lugar más alejado de hospitales y clínicas. Este es un lugar donde el aire está lleno de aventuras y el mar está lleno de secretos que me esperan detrás de escena. Además, siempre he querido probar el ni, y Al se rió y ese sonido se convirtió en una rara salvación de sus tormentosos pensamientos. Eres un tipo increíble y tu espíritu los inspira. En los días siguientes la amistad floreció. Alexei encontró consuelo sincero y perspectiva en la compañía de él, y el parque del hospital se convirtió en su punto de partida. Encontró un refugio donde compartieron historias, sueños y risas. Un día, cuando era otoño, Anin se volvió hacia Alexei con una mirada seria. ¿Alguna vez has tenido miedo? Bueno, ya sabes, para el futuro. Alexei hizo una pausa, pensando en las preguntas. Antes me consumía el miedo, admitió. Pero haberte conocido, ver cómo miras la vida con tanta audacia, cambió mi visión sobre las cosas. Que me enseñaste que la valentía no es la ausencia de miedo, es la elección de seguir adelante. Sonrió, una fuerza tranquila apareció en tus ojos. Tú y yo somos iguales, ambos tenemos nuestras dificultades. Pero creo que ambos somos luchadores a nuestra manera. Con la llegada del invierno que promete cambios, Alexei se sintió cada vez más atraído por los programas de rehabilitación de la clínica. Inspirado por el optimismo inquebrantable y el espíritu creativo de Yin, comenzó a perseguir sus propios intereses, tomando la pintura como una forma de emociones que despertó en él el camino hacia la recuperación. Nastia, mirando con la transformación de Alexei, sentí una oleada de esperanza y orgullo. Un hombre que una vez fue tragado por la desesperación una vez más encontró su propósito. Alimenta la amistad que floreció en las sombras. Pruebas que Dmitri y Elena compartió una noche y sus ojos ardían de emoción. K encuentra el camino de regreso a nosotros como si le hubiera abierto una puerta que nosotros no pudimos abrir. Su amistad, su nueva visión de la vida,
Es como un regalo. Elena, cuyo corazón esta noticia le calentó y asintió con la cabeza, parece que nuestro hijo encontró en este joven su guía. Quizás sea hora de que nosotros también busquemos chispas plateadas incluso en las nubes más oscuras. Es la conexión formada en el crisol de una lucha común y el sueño de 100 mayos no es esperanza. Solo para ellos, pero también para sus familias, es un recordatorio de que incluso frente a dificultades insuperables, el espíritu humano puede florecer, iluminando el camino a seguir con la luz de la fortaleza, amistad y amor. Una noche, el aire oscuro de la clínica, normalmente tranquila, fue destruida por el sonido de una alarma. Un incendio provocado por un cableado defectuoso sumió la clínica en el caos, el humo llenó los pasillos, nublando la visión y dificultando la respiración, y el personal, en medio del caos, estaba evacuando a los pacientes. Alexei ya estaba en el patio seguro de la clínica con una claridad impresionante, sin dudarlo, impulsado por los bonos. Endurecido por las pruebas y por un profundo afecto por su joven amigo, Alexei tomó una decisión que demostró el verdadero alcance de su valentía. Alexei, nuevo en protegerse del humo, controlaba su silla de ruedas con decisiva precisión. Los obstáculos que alguna vez habían puesto sus limitaciones físicas parecieron disminuir ante la urgente necesidad de encontrar a Nin dentro de la clínica transformada en un laberinto de fuego y humo, pero Alexei siguió avanzando, su camino se convirtió en un testimonio de la fortaleza humana. Desesperada por una llama devoradora que amenazaba con tragarse el sol a su paso, Nin llamó a Alexei con voz ronca pero inquebrantablemente determinada, caminando por la casa. Sus ojos apretaban sus pulmones, ardían, pero la idea de irse de aquí era insoportable porque en una pequeña habitación en la planta baja, estaba llena de humo e incluso Alexei, tocado por el fuego, encontró a Nin. El niño se estaba asfixiando por el humo y el miedo, acostado encorvado en un rincón. Esto era el veneno de... La historia. Alexei y su voz calmaron la tormenta cuando envolvió la tela. Juntos tuvieron un maravilloso viaje a través del infierno. Envolvió la clínica, habiendo llegado a un lugar seguro en la calle. Alexei y Nin fueron recibidos con alivio por los gritos del personal y los pacientes. Pero el calvario no acabó ahí, ambos sufrieron por inhalación de humo y fueron atendidos rápidamente. Nin se encontró en otra clínica donde aún quedaba un largo camino por recorrer. Para la recuperación de Nin, salvada gracias a la valentía de Alexei, se realizó una operación de trasplante de piel. Un paso doloroso pero necesario en el camino hacia la recuperación. Alexei también dio un paso adicional. La rehabilitación y sus acciones esa noche fueron un testimonio de la profundidad de su carácter y la fuerza de su espíritu. En los días siguientes, mientras ambos embarcaban en el camino hacia la recuperación, el vínculo entre Alexei y Nin se hizo cada vez más fuerte, según compartieron su experiencia. Una noche de miedo y coraje se convirtió en la base de una amistad que desafió las dificultades. Ya sabes, eres un tipo increíblemente valiente, dijo Alexei una tarde, cuando estaban sentados juntos y los recuerdos de esa noche aún estaban frescos en su memoria. Nin. El espíritu no fue quebrantado por la prueba, sonrió. Tengo un buen amigo que me mostraste lo que significa ser valiente. Su historia, un ejemplo increíble de heroísmo y coraje, encontró una respuesta dentro de las paredes de la clínica más allá de sus fronteras. Alexei, una vez limitado por sus propios miedos y limitaciones, se levantó sobre ellos en un ataque de coraje desinteresado y Nin con su alegría indomable siguió inspirando a todos los que lo conocieron a sanar de las cicatrices de esa noche. Alexei y Nin miraban al futuro con esperanza. Sabían que sin importar las dificultades que les aguardaran, las enfrentarían juntos y su amistad se convertiría en un rayo de luz en la mayoría de los casos. Tiempos oscuros después de acontecimientos difíciles y el largo periodo de recuperación que lo siguió, se produjo una profunda transformación en Alexei. El velo de la desesperación y el aislamiento desapareció, envolviendo su espíritu. Fueron reemplazados por una nueva resiliencia y una profunda comprensión de lo que significa verdaderamente vivir. Nastia siempre asistía a las pruebas con una mezcla de sorpresa y asombro, observando cómo una persona que creía conocer estaba cambiando ante sus ojos.
La clínica de prueba se convirtió en el telón de fondo de esta transformación allí mismo, entre la naturaleza y el zumbido de la curación de Alexei. Decidí proponerle matrimonio a Nastia nuevamente. Esta vez la propuesta fue dictada no por obligaciones o expectativas, sino por el deseo de compartir el futuro. Por más insegura que sea, comenzó Snownin, su voz sonaba nerviosa y convencida de que estos últimos meses me han mostrado la profundidad de mis sentimientos por ti, me has apoyado en los momentos más difíciles y no puedo imaginar mi vida sin quieres casarte conmigo. Nastia, sorprendida por la sinceridad y seriedad de su pregunta, sintió que el hombre le apuñalaba el corazón. Aunque marcada por discapacidades físicas que recuerdan la terrible experiencia que compartiste, tu espíritu, tu coraje y tu amor inquebrantable brillaron más que Dios. Nastia hizo una pausa, sus emociones la abrumaron nuevamente. Verte salir de todo lo que hemos pasado más fuerte y más decidido fue increíble. Y sí, me casaré contigo porque has cambiado y ahora definitivamente podemos estar juntos, estoy segura. Pero como tu tonsura de repente le pidió a Alexei que entrara en razón, me negaré, dijo con firmeza. Nastia, su compromiso, que fue anunciado discretamente entre familiares y amigos cercanos, fue una noticia sorprendente para los padres Dmitri y Elena. Al observar la profunda conexión entre Alexei y Nastia, sintieron una oleada de esperanza y alegría ante la perspectiva de la felicidad de su hijo, alguna vez. Un sueño lejano en medio de la incertidumbre de su recuperación. Ahora la preparación para la boda se convirtió en una realidad tangible, aunque modesta en comparación con los planes originales. Estaba impregnada de un sentido del significado de su objetivo, cada decisión desde el lugar de la celebración para. La lista de invitados se elaboró con especial cuidado, reflejando el deseo de la pareja de tener unas vacaciones a la altura de sus experiencias y esperanzas para el futuro. A partir de esas conversaciones, Alexei compartió su deseo de ayudar a otras personas que enfrentan problemas similares. Dijo Alexei con una mirada pensativa, experiencia con TM. Quiero usarlo para ayudar a otras personas que están pasando apuros, para mostrarles que hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nastia, conmovida por sus palabras, asintió. Creo que es una gran idea, cariño. Juntos podemos marcar la diferencia, tu fuerza y la resiliencia pueden inspirar a otros como ellos me inspiraron a mí. Llegó el día de la boda, una celebración marcada no por la pompa, sino por la profundidad de las emociones que compartieron, rodeados de quienes los apoyaron durante todo el viaje, intercambiando votos y prometiendo hacerlo. Encontrar algún futuro juntos. En presencia de sus seres queridos bajo el suave dosel de los árboles en flor, entraron en un nuevo capítulo de sus vidas, un capítulo que estará definido no por los problemas del pasado, sino por la promesa de un mañana compartido a través del amor, la resiliencia y fe en el poder de la esperanza presente mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, las pruebas del pasado como si se hubieran desvanecido en un segundo plano, reemplazadas por el brillo del futuro, Alexei y Nastia. Sabían que el camino por delante sería. No siempre será fácil, pero ellos también sabían que juntos podrían capear cualquier tormenta y que su amor sería un faro. Mostrándoles el camino a casa después de que él recibiera un diagnóstico final que sonó como una sentencia de muerte con un profundo sentimiento de gratitud por el espíritu inquebrantable y la amistad del niño. No escatimó gastos en su tratamiento, exploró todas las vías posibles, consultó a los mejores médicos e invirtió dinero en los métodos de tratamiento más avanzados, con la esperanza de darle a Annie una oportunidad en la vida y la oportunidad de cumplir su sueño de ver islas tropicales. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, la dura realidad pronto venció a algunos. No importa cuán ferozmente pelearon, fue imposible superar la condición de Annie. Se deterioró durante varios meses su espíritu brillante que, y música. Snell no falleció en silencio. La noticia de la muerte de Hilde fue un golpe que resonó en la vida de Alexei y Nastia, obligándolos para experimentar un profundo sentimiento de pérdida, el niño que los inspiró con su coraje, que a menudo se convirtió para ellos en un símbolo de esperanza y perseverancia,
murió en memoria de NM y en honor de un sueño que nunca pudo cumplir. Alexei y Nastya prometió que llevarían las cenizas de Edin a las islas tropicales que así soñaba con visitar para darle la libertad y las aventuras de las que se vio privado durante su vida. Unos meses después, Alexei y Nastya, ahora una joven pareja unida no solo por el amor mutuo, sino también por un deseo común de honrarse. En memoria de Sa, Alexei fue allí, superando las dificultades de su discapacidad y el embarazo de Nastya, que se convirtió en una clara evidencia del ciclo de la vida y la esperanza. Permanecieron juntos en la cubierta del barco que los transportó a través del Océano Pacífico mientras disipaban todo, consumiendo sensación de paz. Adiós a nuestro pequeño explorador. Nastya susurró y su voz fue llevada por el viento del mar. Deja que te esperen las aventuras que has soñado. El esparcimiento de las cenizas de Edin en el océano no fue solo una despedida, fue una promesa cumplida, un gesto de amor y respeto. De aquellos cuyas vidas tocó tan profundamente. Unos meses después de su regreso, cuando nació su hija, la decisión de llamarla N se convirtió en un homenaje al niño que trajo tanta alegría e inspiración a sus vidas, a pesar de que estaban esperando a su hija. Nini se convertirá en una verdadera celebración de la imprevisibilidad de la vida. Querida Alexandra, dijo Alexei, tomando a su hija en brazos por primera vez, y su voz estaba llena de las más cálidas emociones, tienes un nombre que significa mucho para nosotros, un nombre que siempre nos recordará el coraje, los sueños y el valor de esta vida para su familia. E hizo un juramento silencioso para mantener la memoria de Edin a través de su hijo. Ella sabrá de él, prometió Nastya, poniendo suavemente su mano sobre el hombro de Alexei, sobre sus sueños, sobre su coraje y cómo nos unió en él. En los años siguientes, el nombre de Edin fue pronunciado en su casa con respeto y respeto. Con amor, Alexei y Nastya compartieron con su hija historias sobre el espíritu inquebrantable de su amigo, asegurándose de que su memoria no fuera vivida como una historia triste, sino como un faro de esperanza e inspiración. Las islas tropicales se entretejieron en la historia de su familia y se convirtieron en un recordatorio de que incluso frente a obstáculos insuperables, el espíritu humano puede perdurar y florecer, dejando una marca indeleble en el mundo y en los corazones de quienes quedan atrás. Nastya vivió una nueva vida con pequeña N. Su mundo, una vez lleno de tristeza e incertidumbre, comenzó a ganar un nuevo ritmo con la pérdida de su amigo Edin, un niño cuyo espíritu era más grande que la vida misma. La vida permaneció en sus corazones, pero las lecciones las dejó atrás. Hace también estaban casi en su memoria. Encontraron una manera de lidiar con su dolor transformando su fuente de fortaleza. La vida después del nacimiento del bebé fue agitada, llena de noches de insomnio y cambios de pañales interminables, pero también estuvo llena de momentos de pura alegría. Al ver la primera sonrisa de su hija, al escuchar su primera risa, comprendieron que esta es su segunda oportunidad, una oportunidad de crear su familia basada en el amor y el coraje, un tributo mutuo que les faltaba antes de que Alexei se adaptara. Lo que una vez fue una fuente de profunda desesperación se ha convertido en solo otra parte de su historia que superaron. Con gracia y humor, Nastya, como su firme defensora, siempre se sorprendió de cómo se desarrolló su vida desde el caos del principio hasta la tranquila felicidad que encontraron el uno en el otro y en su hija, y sabía que sobrevivieron juntos a esta tormenta. Lo logramos. A través de... En realidad no lo es, le dijo a Alexei una noche mientras su hija dormía tranquilamente entre ellos. Lo hicimos, respondió Alexei apretándole la mano. Claro que tenemos cicatrices, pero nos tenemos a nosotros y a nuestro bebé, y eso es más que suficiente. La historia no es un cuento de hadas, era la vida real con todas sus dificultades y problemas, pero era su vida y estaba llena de amor, y al final ese amor se convirtió en lo más importante. No sabían qué los esperaba ellos en el futuro, pero se reunían todos los días como una verdadera familia, listos para cualquier cosa que pudiera pasar.